Capítulo 10. Clerinde estaba recostada sobre un diván acolchado con las mejillas apoyadas sobre sus brazos cruzados. Si alguien le hubiera dicho hacía unos meses que un día estaría tumbada sola en una habitación tapada con una toalla de seda sobre el trasero y esperando a que viniera un eunuco para restregarle aceite por todo el cuerpo, hubiera llamado a un policía para hacer que lo encerraran en el manicomio de Betlem. Tenía que admitir que su masaje diario era una de las actividades menos pesadas que tenía que hacer la futura esposa del sultán. En Inglaterra un placer tan sensual era algo de lo que nadie había escuchado hablar, excepto tal vez detrás de las puertas cerradas de ciertos famosos clubs de caballeros. Y aunque ella pudiera cuchichear entre risillas nerviosas sobre esos lugares con sus amigas más cercanas, una dama nunca confesaría públicamente conocer su existencia. La habitación estaba oscura como una cueva y solo la iluminaba una lámpara de aceite colocada dentro de una hendidura del muro y tapada con una celosía. El exótico incienso que recordaba a Clerinde la mañana de Navidad se estaba quemando en un brasero dorado que estaba sobre una mesa de teca. Las volutas de humo oloroso que fluían delante de su nariz le provocaban un agradable mareo. Seducida por ese ambiente, sintió que se le cerraban los ojos. Había pasado otra noche inquieta durmiendo a ratos, y en sus sueños siempre la acosaban imágenes del pasado. El que no la hubieran convocado para la cena de la noche anterior había incrementado su tensión. Estaba comenzando a relajarse y amodorrarse cuando oyó el crujido sordo de la puerta abriéndose y cerrándose, seguido de las suaves pisadas de unos pies descalzos que se aproximaban por el suelo de baldosas. Ya anticipándose a la tranquilidad que le iba a proporcionar el eunuco, suspiró de satisfacción. «Oh, Solomon, estoy tan contenta de que hayas venido. Creo que nunca te he necesitado tanto». Había algo en la presencia del eunuco mudo que la calmaba. Le proporcionaba un alivio muy necesario de las corteses aunque agotadoras atenciones de Ferruch, el parloteo de papi y la cháchara constante de las mujeres del harén. Las pisadas se detuvieron y ella percibió que estaba a su lado. Su sola presencia era casi tan tangible como su tacto. «Si te hace falta, no dudes en bajarme un poco más la toalla», le informó. Creyó oír una profunda inspiración, pero enseguida lo descartó, pues posiblemente se trataba de un engaño del silencio y de sus alterados nervios. Sintió que la toalla bajaba un par de centímetros o más, como si la guiaran unas manos invisibles. Una leve corriente acarició la hendidura con hoyuelos justo por encima de la curva de sus nalgas y le provocó un escalofrío sobre su piel desnuda. Le continuaba sorprendiendo lo rápido que se abandonaba el pudor en ese lugar, especialmente entre las otras mujeres y los eunucos que las cuidaban. En su tierra, la visión accidental del dobladillo de una enagua provocaba un escándalo y condenaba a una mujer a un matrimonio sin amor. Aquí las mujeres desfilaban por el harén con poco más que unas sandalias y una sonrisa. Solomon vertió sobre su espalda un chorro de aceite tibio y una sonrisa curvó sus labios. Comenzó justo debajo de la nuca, y siguió por la delicada curva de su columna hasta el agujero de su base. Movió un poco las caderas al sentir que algunas gotas de aceite se deslizaban bajo la toalla hacia los lugares más recónditos de su cuerpo. El embriagador aroma del sándalo inundaba su nariz. Justo cuando ya no podía esperar más, el eunuco puso las manos sobre su cuerpo. Aunque no hubiera creído que fuera posible, sus manos estaban aún más calientes que el aceite. Las yemas de sus dedos se deslizaron por la suave piel de su espalda en un movimiento más parecido al de una caricia que al de un masaje. Gimió, seducida aún más por esa sutil presión. «No hace falta que me trates como una porcelana, Solomon. Sabes que me gusta fuerte y profundo». Las manos se detuvieron un momento, y después reanudaron su exquisita tortura masajeando los músculos de los hombros y la parte alta de la espalda con tanta pericia que ella sintió que estaba en peligro inminente de derretirse de gusto. Tener a su disposición esos dedos exploradores buscando cada nervio tenso, cada músculo tierno que secretamente anhelaba ser atendido, era un lujo indescriptible. Se había sujetado el pelo en un moño suelto para permitir que tuviera libre acceso a sus hombros. Sintió un nuevo estertor cuando sus manos se deslizaron por debajo de los cabellos finos que se les escaparon del moño y se apoderaron con maestría de su cuello. Confiar algo tan frágil a la fuerza bruta era algo extrañamente irresistible. Sobre todo porque su cometido era producirle placer,
no dolor. Deslizó la otra mano por la elegante columna de su garganta hasta que las yemas de sus dedos descansaron sintiendo su pulso mientras los pulgares trabajaban suavemente los tendones de cada lado. Tal agasajo hizo que se le relajara todo el cuerpo, incluida la lengua. Con la cara todavía enterrada en el agujero de sus brazos cruzados dijo: No creo que hayas tenido el privilegio de reunirte con los estimados invitados del sultán, ¿verdad? Después de todos esos años apartando cualquier pensamiento sobre Aston Burke, era un alivio finalmente ser capaz de hablar de él. Puede que ahora se considere al capitán Burke una especie de héroe galante, pero en realidad es un muchacho de lo más arrogante y odioso. Durante un instante casi imperceptible las manos de Solomon parecieron apretarse en torno a su garganta. Ella se rió discretamente. O por lo menos eso es lo que quiere que todo el mundo crea. Las relajadas manos se deslizaron más arriba, rastrillando su sedoso cabello hasta que las horquillas que lo sujetaban cayeron a las baldosas tintineando musicalmente. Las yemas de los dedos masajearon el cuero cabelludo en círculos concéntricos, lo que le hizo sentir una oleada de placer que le trajo recuerdos muy antiguos de su madre cuando le cepillaba el pelo de niña. Las manos impersonales de las niñeras y sirvientas que contrató su padre para reemplazar a su madre después de que se la llevara una devastadora enfermedad nunca fueron capaces de igualar sus amorosas caricias. Se le volvió a escapar un gemido de placer. Felicitaciones, Solomon. Pareces estar haciendo hoy tu trabajo muy concienzudamente. Como si quisieran demostrar esta afirmación, sus sabias manos volvieron a su espalda. Clerinde se estiró como una gata satisfecha entregada a una desvergonzada sensualidad que en su lugar de procedencia no solo se disuadía sino que era abiertamente denunciable. Cada caricia lánguida de esas manos calentaba el aceite un grado más hasta que ella comenzó a sentir que todo su cuerpo estaba enrojecido, lo que extrañamente hacía que volviera a pensar en As. El capitán Burke y yo crecimos en propiedades contiguas, y después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 8 años, pasaba más tiempo en su casa que en la mía propia. Mi padre me adoraba, pero por las demandas de su negocio a menudo me dejaba sola y yo hacía lo que quería. Algunas veces incluso salía por mi ventana después de que la institutriz creyera que estaba tranquila en la cama y subía por el árbol que daba al salón de los Burke, suspiró. Supongo que lo único que quería era volver a ser parte de una familia. Una noche cuando estaba en el árbol me estiré demasiado y la rama donde estaba sentada se rompió y caí en el rosal que estaba justo delante de las puertas acristaladas del salón. El duque y la duquesa siguieron discutiendo sobre esto y aquello, y el hermano del capitán Burke, Max, continuó con la nariz metida en un libro. Max siempre fue muy serio, incluso entonces. Pero As estaba descansando en un sofá cerca de la ventana con una de sus largas piernas apoyada en uno de los reposabrazos. Se volvió y me miró a los ojos a través del cristal. Era demasiado tarde. Ya estaba temiendo la charla que iba a recibir de mi padre cuando regresara de Londres. Aunque me consentía descaradamente, también le importaba que yo aprendiera a comportarme con el debido decoro para que algún día pudiera tener el que consideraba era mi legítimo lugar en la sociedad. Le hubiera horrorizado saber que no solo había sido descubierta en una propiedad ajena sin autorización, sino además espiando a nuestros ilustres vecinos. Contuve el aliento y esperé a que As se riera, me señalara, me enviara los perros o hiciera cualquier cosa que atrajera la atención de su familia hacia mí en ese apurado momento. Pero simplemente se levantó, me saludó con la cabeza y cerró las cortinas de la ventana, ocultando mi desgracia a la vista de su familia y dándome la oportunidad de retirarme muy poco elegantemente. Al día siguiente un lacayo llamó a nuestra puerta con una nota escrita por la duquesa invitándome a cenar con la familia. Creo que entonces fue cuando supe. Se calló. Supe que su vida no volvería a ser la misma. Que nunca conocería otro momento sin sentir nostalgia. A pesar de la sorda ayuda de las manos de Solomon, se puso tensa, recuperando conscientemente su corazón del melancólico dolor que le habían evocado sus recuerdos. Probablemente, ese fue su último acto oficial de caballerosidad, dijo secamente. El capitán Burke puede que ahora sea un caballero, pero va a necesitar más que una palmadita del rey en la espalda para convertirse en héroe, o en un verdadero señor. Su hermano tiene más honor en el dedo meñique que él en todo su... ¡Ay!
Hizo un gesto de asombro cuando la mano de Solomon bajó a su nalga derecha y le dio una fuerte palmada. ¡Qué diantres! Antes de que ella pudiera continuar, él dio a la otra nalga un golpe menos vigoroso. Enseguida ambas manos continuaron con un ritmo brioso, pero más suave. Su firme golpeteo extrañamente la calmaba. Clerinde se volvió a relajar, y cuando él dejó de darle golpecitos para volver a masajearla, y sus poderosos pulgares iban dejando su sello mágico al enterrarse en la suavidad de su trasero cubierto por una toalla de seda, ya estaba de nuevo dispuesta a perdonarle todo. Incluso a través de la seda podía sentir el calor de sus manos. Era casi como si le estuviera transmitiendo una fiebre muy alta a través de su piel. Cuando los pulgares trazaron la curva interna de las nalgas, pasando peligrosamente cerca de la hendidura que las separaba, una tensión de otra clase comenzó a desarrollarse dentro de ella. Llevaba meses recibiendo esos masajes, pero nunca había sido tan consciente de los pocos centímetros que separaban esas manos sabias de lo que había bajo la seda. Cuando la cautivadora fricción de los pulgares de Solomon le provocó un estertor delicioso en su zona más vulnerable y tierna, tuvo que resistir la tentación de separar los muslos, y en cambio acercó un brazo a su cara para proteger sus mejillas ardientes. Estaba perdiendo la cabeza. Por el amor de Dios, el hombre era un eunuco. Había llegado finalmente demasiado lejos en ese antro de perversión, o era que la reaparición de As le había despertado sentimientos ridículamente perversos. Deseando distraerse de ese mortificante descenso al libertinaje, Clerinde soltó un suspiro mojigato. Desgraciadamente, como su cara estaba enterrada entre sus brazos cruzados, sonó más bien como un resoplido. Me pregunto si el capitán Burke considera que esta es simplemente otra de sus aventuras. ¿Crees que pretende escribir un informe para la Sociedad Geográfica de Londres sobre los hábitos carnales de las muchachas de los Jerens de Marruecos? Suspiró en señal de alivio cuando esas manos terminaron con su exquisito tormento y comenzaron a deslizarse hacia arriba por su espalda. Finalmente, descansaron en sus hombros presionándola suavemente contra la mesa. El eunuco se inclinó sobre ella tan cerca que sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Su aliento cálido con olor a canela levantó los finos vellos de su nuca, y entonces una voz ronca que hubiera reconocido en cualquier lugar le susurró. No lo sé, mi pequeña gacela. ¿Por qué no se lo preguntas tú misma? Capítulo 11. Los ojos de Clerinde se abrieron de par en par. Se dio la vuelta, bajó de la camilla y se quedó de pie sujetando la toalla de seda que protegía su cuerpo desnudo. Aston Burke estaba allí sonriéndole, iluminado con la luz roja de la lámpara. Llevaba la camisa color marfil recién lavada y los pantalones de montar de gamuza que tenía puestos el día en que llegó al palacio. Con una simple mirada de reojo a la ajustada tela quedaba claro que estaba mucho más afectado por la situación de lo que fingía estar. Luego lo miró a la cara, aferrándose con fuerza a la toalla que cubría sus pechos. Usted, señor, no es un eunuco. Él siguió riéndose hasta que le apareció un irresistible hoyuelo en la mejilla izquierda. Y usted, señorita, no es una virgen de 20 años. ¿Y me podrías decir de quién es la culpa? Tuya, imagino, puesto que fuiste tú la que me sedujiste. Ella se volvió a quedar con la boca abierta. Yo te seduje. Si no recuerdo mal, tenía que elegir entre tú y un sodomita musculoso. Él levantó un hombro indolentemente con la expresión inocente de un niño del coro de una iglesia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Clerinde no sabía si estar halagada o alarmada de que recordara cada palabra y detalle de su última conversación tan claramente como ella. Puedes decir lo que quieras, pero te aseguro que yo no te seduje. Tienes razón. Desarmándola con su tono conciliador, se acercó a ella y le susurró, prácticamente me violaste. Clerinde se dio la vuelta absurdamente rabiosa y se apartó de él decidida a poner distancia entre ellos. Estaba casi descompuesta de ira cuando un dedo gordo del pie se le enganchó en el dobladillo de la toalla haciéndola detenerse de golpe, lo cual le ofreció a él una fugaz visión de su trasero desnudo. Volvió a ponerse la resbaladiza toalla de seda alrededor del cuerpo, con las mejillas ardiendo de humillación, y alguna otra emoción demasiado inquietante para nombrarla. Cada vez que se había permitido la perversa lujuria de imaginarse este momento, normalmente llevaba más que una toalla sobre su cuerpo. Aunque no siempre,
si era completamente sincera consigo misma. Había algo muy excitante en estar ante un hombre tan viril como has vestido y ella, bueno, casi desnuda. Se detuvo delante de la mesa de teca y observó las volutas de humo que salían del brasero de incienso como si pudieran adivinar tanto el futuro como el pasado. ¿Cómo pudo haberlo confundido con Solomon? ¿Cómo pudo permitirse haber olvidado el poder de esas manos en su piel? Si fueras un caballero, dijo, no hablarías de estas cosas. No acabas de decir que me hacía falta más que una palmada del rey en la espalda para convertirme en un héroe, o en un verdadero caballero. Clerinde frunció el ceño intentando recordar exactamente qué otras cosas incriminatorias pudo haber revelado mientras estaba bajo el influjo de sus endiabladas manos. No hablaba contigo. Estaba hablando con Solomon. Se volvió para mirarlo, afectada por un pensamiento terrible. Oh, Dios mío, ¿qué hiciste con Solomon? Lo has matado. As inclinó la cabeza mirándola con reproche. A pesar de las historias que puedas haber leído sobre mí en las revistas de sociedad que tanto te gusta citar, no suelo golpear a eunucos en la cabeza con una piedra. Imagino que los pobres diablos ya han sufrido bastante. No temas. Tu leal Solomon simplemente ha sido enviado al mercado a hacer un recado tonto. As frunció el ceño preocupado. Aunque por lo que he podido enterarme, él no es ningún tonto. ¿Y qué pasó con los otros guardias del harén? ¿También los enviaste al mercado? No, los envenené. Ella se quedó con la boca abierta consternada, y él puso los ojos en blanco. No hubo necesidad de tomar medidas tan terribles. Gracias a los discutibles encantos románticos de un cierto amigo gitano italiano, conseguí convencer a una joven señorita para que me revelara dónde había un pasaje secreto hasta el harén. Cuando se encontraron sus ojos, Clerinde se dio cuenta de que era la primera vez que estaban solos desde aquella fatídica mañana en la pradera. Había hecho todo lo posible para borrarlo de sus pensamientos, pero ni un solo día desde entonces había dejado de revolotear por su corazón como un fantasma. Ahora estaba de nuevo ante él, en carne y hueso, aunque de algún modo, más grandioso de lo que esperaba. Cuando comenzó a asumir la realidad, la indignación dio paso a la alarma. Lanzó una mirada desesperada a la puerta y volvió hacia él. ¿Te das cuenta del riesgo que estás corriendo? Si un hombre, aparte del sultán y los eunucos, es descubierto en el harén, es condenado a muerte. Te pueden cortar la cabeza. La mirada de As se paseó tranquilamente por su cuerpo disfrutando de los bien proporcionados muslos blancos como la leche que dejaba ver la poco colaboradora toalla, del vaivén desigual de sus pechos con cada respiración temblorosa, de la caída de su melena despeinada y del traidor sonrojo que mostraban sus mejillas. Cuando sus ojos se encontraron otra vez, ya no había ni un rastro de burla en ellos. Creo que es demasiado tarde. Ya la debo de haber perdido. Durante un doloroso momento, Clerinde dejó de respirar por completo. Había olvidado cómo se sentía cuando la miraba así. ¿O no? Esa mirada le hacía preguntarse qué haría él si dejaba de aferrarse ferozmente a la toalla y permitía que la lustrosa seda se deslizara por sus dedos hasta caer arrugada a sus pies. Apretó los dedos en la tela como si ésta poseyera el único resto que quedaba de su cordura. No había aprendido de la manera más dura que un momento de locura así podría hacer que lo tuviera que lamentar el resto de su vida. Si permitía que anulara su capacidad de decisión con una simple mirada, ¿cómo iba a demostrarle que ya no era la muchacha enamorada que dejó atrás, sino una mujer madura? ¿Cómo se lo iba a demostrar a sí misma? O a Max. Haciendo como si llevara el vestido de mañana más severo, en vez del fino trozo de seda, Clerinde levantó la barbilla. Si has venido a llevar a cabo uno de esos temerarios rescates que te han hecho tan famoso, Capitán Burke, lo mejor es que nos demos prisa. Puede que en este momento sea la mascota favorita del sultán, pero me tiene atada muy en corto. El brillo travieso regresó a los ojos de As. ¿Por qué esta urgencia repentina? Por lo que sé no está programado que te cases hasta el 6º aniversario de tu 21 cumpleaños. Ella lo miró entornando los ojos. No prestaron atención a mi edad cuando llegué al palacio. Estaban demasiado ocupados mirando mi pelo boquiabiertos. Él se acercó para tocarle el cabello que le caía sobre los hombros desnudos. Cuando examinó su color rubio plateado con los dedos,
Su reverente caricia hizo que ella sintiera un estertor de deseo. Tienes que admitir que es tu rasgo más espectacular. Dejó que su mirada la recorriera de arriba a abajo una vez más. O por lo menos uno de ellos. Ella le apartó la mano de golpe. No me puedo creer que hubiera olvidado lo insufrible que puedes llegar a ser. Él se inclinó hacia ella. Pues yo nunca he olvidado lo que disfrutabas haciéndome sufrir. ¿Recuerdas cuando me empujaste al acantilado sobre los cardos llenos de espinas mientras jugábamos a la gallinita ciega? Debí haber buscado un acantilado más alto. Estaban nariz contra nariz, mirándose el uno al otro como si él tuviera 12 años y ella 9. Era exactamente esa chisporroteante tensión la que finalmente los arrojó a los brazos del otro aquella noche en los establos del padre de As, hacía tanto tiempo, cuando él la besó por primera vez. Clerinde no supo si se sintió decepcionada o aliviada cuando As rompió la tensión. Se apartó de ella y se apoyó contra el extremo enrollado del diván, cruzó las piernas a la altura de las pantorrillas y los brazos sobre el pecho como un escudo. Después de ver al sultán haciéndote ojitos, Luca no está completamente convencido de que necesite ser rescatada. Por lo cómodos que parecéis juntos, piensa que te has enamorado de él. A juzgar por la sequedad del tono de As, se podría pensar que su respuesta no era demasiado importante. Feruk es un hombre genuinamente agradable y de buen corazón. Tiene la desafortunada tendencia a pensar en las mujeres como posesiones, pero no veo que eso lo haga diferente de la mayoría de los hombres que conozco. No presumen nuestras leyes inglesas de lo mismo, especialmente cuando dicen que un hombre toma posesión de una mujer cuando se casa con ella. Una vez que aceptas un hombre, no tiene más derechos que un caro perro de casa o una yegua de cría. Si intentas convencerme de que estarías contenta siendo la yegua de cría de cualquier hombre, no te creo. Sé que no has cambiado tanto desde que eras la niña que conocí. Tienes razón, admitió suspirando. Se puso el dobladillo de la toalla sobre un brazo como si fuera la cola de algún extravagante vestido de baile, y comenzó a pasearse delante de él. Sus palabras salieron a borbotones con gran alivio para ella. Todo lo que he hecho desde el día en que Feruk me compró, todas las palabras que he dicho y cada promesa que he realizado han sido un intento desesperado de posponer lo inevitable. He persuadido. He adulado. He cantado. He bailado. He batido mis pestañas, lamido mis labios, enrollado mi pelo en un dedo y contado cualquier broma tonta e historia ingeniosa que recordara. He estado de acuerdo con Feruk cuando le apetecía y he discutido cuando le apetecía aún más. Me he pavoneado delante de desconocidos vestida con poco más que mi ropa íntima. Me han peinado, cepillado, toqueteado, husmeado, masajeado, bañado, aceitado y perfumado hasta querer llorar. Y he mentido como nunca mientras sonreía con mis dientes recién cepillados. Se detuvo delante de As levantado las manos exasperada. Sabes lo agotador que es ser encantadora cada infernal segundo de cada día. Aunque él se mantuvo tan impasible como un enterrador, un músculo de su mejilla se contrajo. Para ti estoy seguro de que es un desafío enorme. Dirigiéndole una mirada asesina, Clerinde se desplomó contra la pared todavía sujetando la toalla delante de ella. Tu amigo se equivoca. No deseo quedarme aquí y pasar el resto de mis días siendo la mascota del sultán, por más mimada y querida que fuera. Estoy seguro de que a mi hermano le aliviará saber esto. Clerinde bajó lentamente la cabeza. ¿Has hablado con Maximilien? Por supuesto. ¿Por qué otra razón iba a estar aquí? Sus palabras eran tan crueles que a ella se le cortó la respiración. Para esconder ese efecto soltó una risa crispada. Entonces, a Maximilien no le importó lo bastante como para venir él mismo por mí, pero sí lo suficiente como para enviarte a ti. ¿Qué debo pensar de esto? Puedes tomártelo como quieras. Mi hermano nunca ha dejado que su corazón mande sobre su cabeza. Y su cabeza sabe que yo soy el hombre que más posibilidades tiene de hacerte salir viva de aquí. Además, por lo que pude comprobar en el corto encuentro que tuve con él, la devoción de mi hermano está fuera de duda. Espera, ¿cómo lo dijo? Después de alabar efusivamente tu bondad, tu valor y tu pasión por la vida, exclamó, es más que una novia tanto para mis ojos como para mi corazón. Su pasión era verdaderamente muy conmovedora,
aunque un poco ansiosa. Clerinde bajó los ojos intentando ocultar su desconcierto ante la apasionada declaración de Max. Nunca le había dicho nada ni remotamente tan romántico. Había hablado con ella durante años para convencerla de que se casara con él, pero siempre expresaba sus intenciones con términos de lo más prácticos, lo compatibles que eran, lo ventajoso que sería para sus familias que se emparejaran, que ella merecía una segunda oportunidad para ser feliz y que todavía estaba a tiempo para tener hijos y una familia propia. Él debía saber que este era el argumento que más le atraía. Tal vez Max todavía intentaba protegerla. Si As creía que su unión con Max era apasionada, en vez de ser una amistad profunda y duradera con un gran respeto mutuo, entonces no sospecharía lo devastada que la dejó al marcharse. No me sorprende que te burles, dijo levantando la cabeza para mirarlo con frialdad. La diferencia entre tu hermano y tú es que Maximilien no usa palabras bonitas para convencer a una mujer para llevársela a la cama. Él habla desde el corazón. Fascinante. No sabía que tuviera uno. As estudió su cara entrecerrando los ojos. ¿Lo quieres realmente? Por supuesto que sí, aunque sus palabras no sonaron todo lo convincentes que hubiera querido, era cierto lo que decía. Con su manera de ser firme y taciturna, Maximilien le había salvado la vida igual que hizo Ferruc. As nunca debería saberlo, pero cuando le rompió el corazón, Max había estado allí para recoger los pedazos. Acepté casarme con él, ¿no es así? Y también aceptaste casarte con Dewey Dorby, ¿no es así? Ella respiró con dificultad sorprendida de que As supiera de ese breve y malogrado compromiso. ¿Cómo lo supiste? Él se encogió de hombros sin que su expresión mostrara nada en especial. La gente habla. Por lo que entendí, apenas me había subido a la lancha del barco cuando ya habías aceptado su proposición. Bueno, el herrero no me quiso y no pude encontrar un americano, replicó dolida por lo injustas que eran sus palabras. Así que te decidiste por un vizconde. No te culpo, por supuesto. Estoy seguro de que hubiera sido una estupenda vizcondesa. Pero eso nunca lo sabremos, ¿verdad? Lo siento, dijo As suavemente con aspecto de sentirlo de verdad. Max me contó lo del accidente de Dorby. Debió de ser muy difícil para ti. Lamentando su explosión, Clerinde cerró los ojos un instante. Lo que él no imaginaba era cuán difícil había sido realmente. Sobreviví. No me sorprende. No muchas mujeres habrían sobrevivido tras ser secuestradas por corsarios y vendidas en el mercado de esclavos. Esta vez era inconfundible, a su pesar, la admiración en su voz. Y aún así aquí estás mostrando todo tu ingenio a un sultán como una cerezade moderna sacada directamente de las 1001 noches. Tal vez no sea tan extraño que mi hermano esté dispuesto a pagar una fortuna para recuperarte. Sacudida por un nuevo golpe de incredulidad, se enderezó. Maximilien te ha pagado. Aceptaste dinero de tu propio hermano por rescatarme. As se encogió de hombros de una manera aún más despreocupada. Si es lo bastante loco como para ofrecérmelo, yo no soy tan loco como para rechazarlo. No debería ser demasiado dura con él. Desde que consiguió recuperar la fortuna de la familia, siempre su respuesta a cualquier problema, incluido yo mismo, ha sido poner dinero sobre la mesa. Durante un minuto Clerinde sintió como si estuviera de vuelta en el estrado de los vendedores de esclavos después de que le arrebataran violentamente su destino, quedando en un precario equilibrio en manos de los hombres. ¿Cuánto? ¿Cuánto te ha pagado? A juzgar por cómo me miras ahora mismo, no lo suficiente. As la señaló con un dedo. Conozco esa mirada. Estás a punto de mandarme al diablo, ¿verdad? No te hagas ilusiones, Capitán Burke, dudo que el diablo quiera tenerte a su lado. Avanzó un paso hacia él y después otro, sin importarle que la toalla se deslizara dejando a la vista la blanca curva de sus pechos. Pero lo que puedes hacer es ir a ver a tu hermano para decirle que se vaya al infierno. Ya encontraré alguna manera de salir de aquí sin vuestra ayuda, muchas gracias. Tal vez incluso decida aprovechar mi oportunidad con Ferruc. Por lo menos cuando compra y paga por una mujer, lo hace abiertamente, sin adornar la transacción con sentimientos sin valor. Se dio la vuelta con la intención de salir precipitadamente de la habitación,
pero As le agarró un brazo impidiéndoselo. Pensaba que quería ser rescatada. Sí. Pero no por ti. Apretando los dientes de frustración, se retorció en vano para intentar liberarse de sus obstinadas manos. As consiguió controlarla sujetando su brazo contra su ancho pecho en un movimiento que dejó sus labios peligrosamente próximos. ¿Qué vas a hacer? Gritar para que venga el guardián. No me tientes. Hacía mucho tiempo que no estaba tan cerca de él. Lo suficientemente cerca como para ver que la oscuridad de sus pupilas se tragaba la luz dorada de sus ojos. Lo suficientemente cerca como para contar cada pelo de la barba de pocos días de su mandíbula. Lo suficientemente cerca como para reconocer el momento en que su mirada se dirigió a sus labios entreabiertos. Aunque As no estaba haciendo un gran esfuerzo por contenerla, su respiración era tan entrecortada como la de ella. Clerinde sentía que su pecho se hinchaba bajo su brazo cautivo cada vez que respiraba, y percibía el martilleo irregular de su corazón. Haciendo un gran esfuerzo, él apartó la mirada de sus labios y la llevó de nuevo a sus ojos. No me importa nada lo que sientas por mí, había despojado de su voz cualquier mínima pasión, sonaba tan fría y firme como la de un extraño. Ni lo que sientas por mi hermano, de hecho. Lo único que me importa es sacarte de aquí antes de que Feruk descubra que le has estado mintiendo todo el tiempo acerca de tu inocencia y decida estrangularte en su cama. No me ha quedado más remedio que mentir. Si Feruk se hubiera dado cuenta de que yo no era virgen, me hubiera convertido en su concubina la primera noche en que llegué a este palacio. Hubiera quedado prisionera en este harén y nunca hubiera podido ser vista fuera de sus muros, excepto las noches en que me llamara a su cama. Pero no te tienes que preocupar de que el sultán me haga daño. Besa el suelo por donde paso. Nunca. Conozco a estos hombres, dijo As, interrumpiéndola sin la menor consideración. Llevo años viviendo entre ellos. Viven en un mundo en el que nada es más importante que su honor y su orgullo, y nada más desechable que una mujer. Si Feruk descubre que le has mentido, te matará. Puede que le duela hacerlo, pero sentirá que no le queda otra elección. Levantó su otra mano para cogerle la cara. A pesar de la dureza de su tono, acarició con su pulgar calloso sus aterciopeladas mejillas con una ternura irresistible. Soy yo quien te puso en esta situación. Y juro por Dios que voy a ser yo quien te saque de aquí. Al observar la profunda determinación de su mirada, casi podía creer que la preocupación de él estaba motivada por algo mucho más complejo, y más peligroso para su corazón, que la simple codicia. Capitán Burke, parece que te importa algo lo que me pueda ocurrir. Si no te devuelvo viva, dijo con la voz sedosa de nuevo, no podré cobrar el resto de lo que me debe mi hermano. Esta vez, cuando Clerinde intentó soltarse la muñeca, él no hizo nada por detenerla. Aunque le daba rabia admitirlo, sabía que él tenía razón. Por más cansada que estuviera de ser usada como un peón en un juego de hombres, no podía permitirse subestimar a Feruk o rechazar la ayuda de As por un arranque de cólera infantil. Lo miró masajeándose la muñeca con su otra mano, a pesar de que no le había dejado marcas. No sabes lo aliviada que estoy ahora de saber que Maximilien está pagando la factura de mi rescate. Por lo menos no esperarás que te pague con un beso. Esa es una tarifa que estaré encantado de pasar por alto en tu caso. Reconociendo que claramente había ganado esa mano, añadió, ahora que conozco el pasaje secreto para entrar al harén, todo lo que me hace falta es encontrar una manera de salir del palacio. Puede que me lleve unos días convencer a Feruk para que baje la guardia. Mientras tanto debes seguir haciendo el papel de adorable prometida. Tenemos que tener mucho cuidado de no levantar sospechas. Cuando venga por ti, tendrás que estar lista para viajar a toda prisa. Sin mirar atrás, hizo una pausa como si estuviera sopesando sus palabras con mucho cuidado. Y tendrás que confiar en mí. Ella sacudió la cabeza con una sonrisa compungida en los labios. Siempre tienes la costumbre de pedir lo imposible. Él ya iba a mitad de camino para marcharse cuando ella dijo. No me iré de aquí sin papi, lo sabes, no. Él aceptó sus palabras con un brusco movimiento de cabeza. Desde luego. Ya en la puerta, As la observó de arriba abajo. Tienes más novios acechando por ahí que deba conocer.
Parece que has conseguido hacerte con una buena colección desde la última vez que te vi. Estoy segura de que te sorprenderá saber que hay hombres que no se ven abocados a huir al fin del mundo ante la mera perspectiva de tener que casarse conmigo. Él movió la cabeza compadeciéndose en broma y reapareció el demoníaco hoyuelo de su mejilla. Que Dios ayude a esos pobres infelices. Ella lo miró entornando los ojos. Si tuviera una herradura ahora mismo, Capitán Burke, te la lanzaría a la cabeza. Y esta vez no iba a fallar. No tienes que tirarme una herradura a la cabeza para conseguir mi atención, señorita Cardew. Nunca hizo falta. Con esa frase se escabulló por la puerta cerrándola sin hacer ruido. Capítulo 12. Clerinde estaba recostada en una pradera llena de olorosas flores silvestres bajo las ramas protectoras de un viejo roble. Cerró los ojos exultante, los rayos del sol bañaron su cara medio en sombra, y no los abrió hasta sentir una presencia que emergía ante ella. Aunque la cara del joven estaba en sombra, hubiera reconocido esa silueta alta y delgada en cualquier lugar. Levantó los brazos hacia él con una incitante sonrisa somnolienta. Él fue hacia ella sin dudarlo, apoyó una rodilla entre sus piernas y la abrazó. Cuando su boca se fundió con la de ella, sus ropas parecieron fundirse también. Clerinde sentía que el sol calentaba bastante, pero su radiación era tenue comparada con el afiebrado calor de su piel sobre la suya. Le devoraba la boca y la apretaba contra su corazón como si intentara absorberla a través de sus poros, cubriendo cualquier espacio entre ellos para convertirse no solo en un mismo cuerpo, sino en una misma alma. En un minuto, él estaba sobre ella y el siguiente ya estaba dentro, llenándola con un suave empuje que la hizo gemir a viva voz. Ella arqueó las caderas levantándolas del suelo, respondiendo al impulso primario de tomarlo aún más profundamente dentro de ella. En ese momento Clerinde supo que ya nunca más se pertenecería a sí misma. Siempre iba a pertenecer a ese hermoso joven que gemía su nombre desde lo más profundo de su garganta como si ella fuese la respuesta a todas sus oraciones. Su útero comenzó a latir de placer, acercándose a una sensación de plenitud. Abrió los ojos de golpe. Ya no era As el muchacho quien se movía sobre ella, sino As el hombre. Su mandíbula estaba sombreada con una barba de 2 días y sus hombros eran lo bastante anchos como para bloquear el sol. Tenía los ojos cerrados y su duro rostro estaba tenso de pasión. La cogió por debajo, separó sus muslos aún más y sus caderas mantuvieron un ritmo incansable, embistiéndola con una fuerza que se apoderaba de todas las respiraciones de su cuerpo y todos los pensamientos de su mente. Cuando las palpitaciones de placer se convirtieron en un torrente de estertores de gozo, ella enterró las uñas en su espalda y abrió la boca para chillar de satisfacción. Clerinde se sentó súbitamente en el diván donde dormía todavía enredada entre las sábanas empapadas de sudor. Se tapó la boca con una mano temiendo haber gritado de verdad. Contuvo el aliento con la mirada fija en la delgada cortina que protegía su habitación de las mujeres que dormían en el harén al final de la escalera. No escuchó que ninguna pisada subiera por ella y soltó un nervioso suspiro. Si hubiera gritado, ya habría llegado corriendo alguno de los guardias de Feruk con una cimitarra en la mano. Se retiró su alborotada melena de la cara con una mano temblorosa. Como no la habían invitado a unirse con los hombres en la cena por segunda noche consecutiva, había intentado borrar de su mente todos los pensamientos sobre As antes de apoyar la cabeza en la almohada y cerrar los ojos. Lo habría conseguido si sus sueños no la hubieran traicionado. Un sueño tan sensual debería haberla dejado tranquila y satisfecha. Pero en cambio se sentía frustrada y de mal humor, su placer era tan fantasmal como el hombre que se lo había proporcionado. Tenía los pechos pesados, y un dolor inquietante entre los muslos que la incitaba a tocarse, pero sabía que era en vano. Incluso antes de haber sido secuestrada, temía despertarse junto a su marido después de un sueño así. ¿Cómo podría explicarle a Max por qué había chillado en su sueño? Pero aún, no podría explicarlo. Dado que Max siempre leía muy bien sus pensamientos, simplemente la miraría a los ojos y sabría que estaba soñando con otro hombre. Un hombre que resultaba que era su hermano. Apartó de un golpe las sábanas, salió del diván y se dirigió a la ventana incrustada al fondo de la piedra arenisca. La mayoría de las mujeres del harén dormían completamente desnudas, pero ella insistía en ponerse una corta enagua de seda.
La pequeña prenda era tan insustancial que bien podría estar desnuda, pero hacía que se sintiera un poco menos vulnerable en ese lugar donde se esperaba que las mujeres estuvieran disponibles para satisfacer todas las necesidades de un hombre a cualquier hora del día o la noche. Una brisa salada se paseó por su piel caliente mientras agarraba la delicada celosía de hierro que la separaba de la noche. A Feruk le gustaba llamarla su campanilla y Luca la había definido como un lirio nocturno. Pero ella se sentía más como una orquídea de interior atrapada en un sofocante invernadero. Lo único que deseaba era escaparse a la naturaleza salvaje donde finalmente podría florecer. Aquella noche en los establos de Dryden Hall, cuando As la encontró llorando por la crueldad de las muchachas que pensaba que eran sus amigas, había intentado escapar. Después de lanzarle la herradura se había incorporado aterrada, temiendo haberlo matado en su ataque de ira. Solo cuando él se estiró lentamente, soltando un silbido grave de admiración, se dio cuenta de que no le había dado. Esas chicas tenían razón respecto a ti, ¿sabes? Ninguna dama puede lanzar algo con tanta fuerza. Si no tuviera buenos reflejos, me hubieras dejado sin cerebro. Ella suspiró. Pensaba que para eso hubiera hecho falta que tuvieras uno. No te puedo discutir ese punto. Si tuviera la mitad de un cerebro, ahora estaría en la casa bailando con una de esas tontas víboras a las que llamas amigas, en vez de arriesgar la vida aquí contigo. Clerinde se restregó la punta de la nariz con el dorso de la mano, deseando que la luz de la luna que llegaba desde el pajar no fuese tan reveladora. Debía tener un aspecto terrorífico. Siempre estaba horrible cuando lloraba. Era la primera vez que As y ella estaban a solas desde que había regresado de Iten. Todavía era delgado, pero sus hombros ahora eran mucho más intimidadores, y su pecho bajo el chaleco a rayas y la pechera blanca de su camisa era anchísimo. Invitaba a que una muchacha se preguntara qué se sentiría al apoyar la mejilla contra él y escuchar el latido firme de su. Volvió a mirarlo a la cara y vio que mientras daba otra calada a su puro la observaba como si fuera un puzzle que tenía que resolver. Tal vez deberías irte, dijo ella. Ya piensan que estoy intentando casar a tu hermano, y si me encuentran aquí contigo, probablemente me acusarán de intentar atraparte para que te cases conmigo también. Se alisó la falda rota y embarrada de su espléndido vestido de baile preguntándose cómo se lo iba a explicar a su padre. O algo peor. No te preocupes, dijo As alegremente. Si nos descubren, les diré que nos escapamos para fumarnos un puro juntos. Clerinde sintió que, a su pesar, sus labios esbozaban una sonrisa. Entonces no les cabrá la menor duda de que no soy más que una pequeña marimacho burguesa. As apagó el puro en un poste y lo tiró al suelo. Yo mismo les hubiera podido contar eso hace mucho tiempo. Aunque no lo creyera posible, sus palabras la golpearon más. Aunque los desaires que ya había sufrido esa noche. Echándose el pelo hacia atrás, que se le había soltado de las horquillas al salir corriendo de la casa enloquecida, dijo. Entonces, ¿por qué no me dejas tranquila y te vas donde perteneces? Porque resulta que me gustan las pequeñas marimachos burguesas, se acercó a ella tranquilamente, y sus suaves andares contrastaban con la intensidad de su mirada dorada. Son mucho más interesantes que las damas. Como Clerinde nunca había esperado que ese momento se produjera alguna vez, simplemente observó asombrada que la cogía en sus brazos y bajaba la cabeza hacia ella. Para su sorpresa no buscó su boca en ese momento, sino la suavidad de su mejilla. Besó cada resto de lágrimas que encontró, calmando su dolor con una elocuencia que nunca podrían expresar las palabras. Cuando finalmente sus labios se unieron a los de ella, pareció que era la cosa más natural del mundo. Clerinde ya había rechazado a un buen número de jóvenes que habían intentado robarle un beso o dos de sus carnosos labios. Pero As no se lo robaba. Estaba tomando lo que con todo derecho le pertenecía. Su boca jugó con la suya con una ternura casi reverente. Sabía a tabaco con algún regusto a brandy. Por lo visto no solo había robado un puro en el estudio de su padre. En ese momento fue como si todo se unificara, sus bocas, sus respiraciones, el ritmo de sus corazones. Su propio corazón latía tan fuerte en sus oídos que Clerinde apenas oyó el crujido de la puerta del establo que se abría hasta que los brazos de As se apretaron en torno a ella y la pusieron contra la pared en una zona en sombra. ¿Quién es?
susurró deslizando instintivamente sus brazos a la cintura de As. Él frunció el ceño. Probablemente algún mozo de cuadra de mi padre. Clerinde. Estás aquí, tesoro. Uno de los lacayos me dijo que te habían visto venir hacia aquí. Ha llegado el hijo del conde de Chitem, está deseando conocerte. Clerinde refunfuñó pegada al chaleco de As. Oh, no. Es mi padre. Desde que volví del colegio de la señorita Throckmorton me ha presentado a un montón de pretendientes con título con la esperanza de que me encapriche de alguno. As le levantó la barbilla con un dedo obligándola a mirarlo a los ojos. Callarás las lenguas de esas arpías para siempre si se ven obligadas a dirigirse a ti como Lady Chitem algún día. Ella se mordió los labios antes de sonreír pícaramente. ¿Y qué pasa si prefiero que se dirijan a mí como Lady Marimacho? En ese caso, estaré encantado de complacerte, dijo dándole otro breve pero intenso beso en los labios, y luego le cogió una mano para llevarla a la parte de atrás del granero. Abrió una tabla suelta del muro del fondo, y la animó a que pasara por el estrecho agujero. Al hacerlo el dobladillo de su falda se le enganchó en un clavo y se lo soltó. Al momento siguiente estaban corriendo de la mano en esa noche cálida y ventosa, mientras su vertiginosa risa flotaba tras ellos. Ese recuerdo de perfecta libertad hacía que sintiera cada vez más la torre como una jaula. Clerinde podía divisar la sombra color índigo del mar por encima de las ondeantes palmeras, sus tranquilas olas acariciadas por los rayos plateados de la luna. ¿Cómo podía ser tan cruel el destino de llevarla al otro lado del mar para entregarla de vuelta a los brazos de Aston Burke? Apoyó la frente contra la celosía. Hizo bien en recordar que solo en sus sueños era probable que volviera a aquellos brazos. No era la primera vez que visitaba esa pradera soleada en las oscuras y solitarias noches en vela, y mucho temía que no iba a ser la última. Su obstinada imaginación siempre parecía olvidar el frío, la humedad, la niebla pegajosa que los rodeaba mientras As la recostaba en los pliegues de la capa aquella mañana de hacía tanto tiempo. Tal vez era simplemente demasiado doloroso recordar cómo le temblaban las manos de pura emoción al tocarla. Cómo le había mordido el hombro para contener el grito cuando le rompió la virginidad y la llenó con su grueso miembro. Su inexplicable ternura cuando sacó su pañuelo con su monograma para limpiar los restos de su pasión. Incluso entonces ella imaginaba que se sentiría avergonzada por lo que habían hecho, pero ninguna vergüenza que pudieran sentir eclipsaba la maravilla que acababan de compartir. La vergüenza llegó más tarde, después de que él se marchara y ella tuviera que enfrentar sola las consecuencias de ese brevísimo idilio. Según pasaban las semanas sin recibir ni una carta de él, a su adolorido corazón casi le reconfortaba imaginarlo muerto o prisionero en alguna cárcel extranjera donde pasaría los días soñando con ver la luz del sol, y las noches con ella. Todavía era demasiado joven e ingenua para creer que seguramente solo las cadenas o la muerte podrían impedir que volviera a sus brazos. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses y comenzaron las historias sobre sus atrevidas hazañas con la Compañía de las Indias Orientales tanto en los periódicos de buena reputación como en las revistas de sociedad, se dio cuenta de que As no tenía intención alguna de volver. Y tal vez nunca la tendría. Todo lo que sabía era que para él no había sido más que una chica tonta a la que había seducido, la primera en una larga lista de conquistas. Y ahora ella era simplemente un trabajo, una transacción comercial establecida entre dos hombres, con el fin de intercambiarla por una elevada suma de dinero, como una especie de yegua pura sangre. Seguramente debía estar agradecida a Maximilien por desengañarla finalmente y quitarle toda esperanza vana de que As fuera a buscarla algún día en un caballo blanco para declararle su amor eterno. Tal vez Max prefiriese que un cochero lo llevara en una cómoda calesa a cabalgar un caballo blanco, pero había demostrado ser su héroe en lo verdaderamente importante. No se merecía que su prometida añorara a otro hombre. Estaba apartándose de la ventana para regresar a la dudosa comodidad de su diván cuando un rápido movimiento en los jardines llamó su atención. Al principio pensó que eran las sombras de una nube que pasaba delante de la luna. Pero cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad atisbó la silueta de un hombre que merodeaba nerviosamente por los sinuosos caminos de los jardines más abajo. Mientras lo observaba, se encendió la punta de su fino cigarro iluminando los rasgos delgados de su cara. Tuvo que admitir que le produjo un perverso placer ver a As paseándose por el jardín sin poder dormir igual que ella.
Tal vez se había levantado de su cama por culpa de un sueño igualmente desconcertante y le dolía el cuerpo de irremediable frustración. Su sonrisa desapareció de golpe cuando él se detuvo y levantó la mirada hacia la torre buscando su ventana, pues sabía exactamente dónde encontrarla. Dio un rápido paso atrás intentando ocultarse en la sombra. Aunque era imposible, no podía evitar la sensación de que la seguía viendo. Sentía que era consciente de su mirada de deseo, del entrecortado sube y baja de sus pechos, incluso de la manera en que se endurecían sus pezones convirtiéndose en pequeños capullos rosados bajo el abrasador calor de su mirada. Cuando él apoyó la espalda contra el escamoso tronco de una palmera y dio una larga calada a su cigarro, se dio cuenta de que no se iba a ir a ningún lado. Clerinde se apartó lentamente de la ventana poseída por una traidora sensación de triunfo. La boca de As podía mentir, pero sus ojos nunca lo lograban. Tal vez no la amaba, pero todavía la deseaba. Extrañamente, Clerinde durmió muy bien y sin sueños el resto de la noche. De algún modo, saber que As la vigilaba la hacía sentirse más protegida que siendo custodiada por un ejército entero de eunucos armados con cimitarras. Cuando salió de su habitación y bajó las escaleras la mañana siguiente, sus pasos eran más ligeros de lo que habían sido desde hacía mucho tiempo. Incluso se descubrió tarareando para sí misma una canción alegre. Se cambió sus faldas de muchas capas por los exóticos pantalones que se ponían las mujeres del palacio. Marcaban la curva de su trasero, se abombaban sueltos sobre sus largas piernas y se volvían a recoger en los tobillos. La gasa de seda estaba estampada con suntuosos tonos color coral y zafiro. Era un poco como andar por ahí en ropa interior, pero no se podía negar lo cómodos que eran. Los pantalones se complementaban con un corpiño ajustado bastante bajo por arriba como para enseñar un buen escote, y tan corto por abajo que dejaba expuesta una estrecha franja de abdomen. Era lo suficientemente temprano como para que la mayoría de las mujeres del harén estuvieran durmiendo en sus divanes en la sala principal. Clerinde avanzó entre ellas y al pasar cogió unos dátiles frescos y un puñado de nueces de una bandeja. Le alivió no ver a papi en el grupo. Dada la propensión de su amiga a soltar lo primero que le pasaba por la cabeza, no se atrevía a mencionarle que As había entrado a hurtadillas en el harén el día anterior ni a revelarle ni una palabra de su conversación. Cuando llegara el momento de escapar, no le quedaría más elección que confiar en ella. Hasta ese día no le iba a contar ningún secreto que después tuviera que ocultar. Lo que iba a hacer era ir a buscar a Feruk para ver si conseguía que la invitara a cenar. No creía que pudiera sobrevivir a otra noche nerviosa deambulando por su habitación mientras confiaba su destino a las veleidosas manos de los hombres. Le alivió descubrir que Solomon era uno de los eunucos que cuidaban la puerta principal del harén. Cuando le explicó que quería hablar con el sultán, él simplemente hizo un gesto de aceptación y le abrió la puerta. Iba por el largo pasillo con arcos que se abría a una espectacular vista de los jardines cuando apareció Yasmín, que venía disparada hacia ella desde la dirección opuesta con un montón de toallas en los brazos. Clerinde quiso gruñir, pero en cambio levantó un poco la barbilla, decidida a no permitir que una mirada despectiva o un comentario malicioso estropeara su buen humor. Yasmín no la defraudó. «Apártate de mi camino, vaca patosa», le espetó cuando ya iban casi a la misma altura. Clerinde le iba a replicar algo cuando se dio cuenta de que bajo el velo transparente púrpura, su inusual aire despectivo había sido reemplazado por una sonrisa petulante. Eso hizo que se le pusiera el vello de la nuca en punta de la inquietud. «¿Qué haces levantada y fuera de la arena a esta hora? Normalmente los eunucos tienen que sacarte de la cama de los pelos». Yasmín se hizo a un lado sin siquiera disminuir el paso. «Solomon me ha ordenado que asista al inglés en el baño». Clerinde se detuvo de golpe, paralizada por una inoportuna imagen de Yasmín tragándose el pepino entero. Giró y fue tras la mujer acelerando el paso para interceptarla antes de que llegara a la puerta del baño. «Me temo que ha habido un cambio de planes», dijo obligando a Yasmín a detenerse al bloquear su camino. «Yo seré quien atienda al capitán Burke en su baño esta mañana». La sonrisa de Yasmín desapareció bajo el velo. «No te creo. Si hubiera sido así, Solomon me lo hubiera dicho». Solomon no conocía el cambio, bueno, al menos eso era cierto. Fue el sultán quien decidió que el capitán estaría más cómodo siendo atendido por alguien de su propio país.
Jasmine estrechó los ojos hasta formar una hendidura brillante. No te creo. Su Majestad nunca enviaría a una virgen a asistir a un hombre en el baño, escupió la palabra, virgen, de la misma manera que otras mujeres dicen, puta. Voy a pedirle audiencia ahora mismo, y demostraré que no eres más que una miserable mentirosa. Yo que tú no lo haría, aunque se estremeció por dentro, no le quedó más remedio que canalizar todas sus habilidades maliciosas que le sirvieron para sobrevivir los 7 años que vivió entre niñas adolescentes en un internado inglés. Eres una concubina. Y yo muy pronto seré esposa de Farouk. Y una vez que lo sea, también seré quien decida qué concubinas seguirán disfrutando de su favor, rezando para que Jasmine no la pusiera en evidencia. Clerinde se acercó más a ella, y cuáles desaparecerán para siempre de su presencia. Jasmine siguió mirándola llena de odio, pero cuando sacó la lengua para humedecer sus labios pintados de rojo, Clerinde supo que había ganado. La mujer lanzó una maldición gutural en árabe, le entregó las toallas y se dio la vuelta para dirigirse a grandes pasos a los jardines donde sin duda pasaría el resto de la mañana buscando un áspid venenoso para meterlo en la cama de Clerinde. Esta miró estúpidamente las toallas en sus brazos preguntándose qué se suponía que tenía que hacer ahora. Pero luego recordó lo ufano que le pareció cuando ella se levantó de un salto del diván después de hacerse pasar por Solomon. Una sonrisa pícara curvó sus labios. El capitán Burke había sido muy amable dándole un masaje, ¿por qué no devolverle el favor? Tal vez la venganza no era un plato que debía servirse frío, sino que bien podía degustarse estando aún humeante. Clerinde abrió tranquilamente la pesada puerta de bronce y se deslizó en el hamán, la lujosa versión del sultán de los baños públicos que se pueden encontrar en cualquier gran ciudad de Marruecos. El harén tenía su propio hamán, pero siempre estaba lleno de mujeres riéndose tontamente. Además, cada vez que Clerinde se desvestía delante de ellas, la señalaban y la miraban boquiabiertas como si fuera una especie de mono albino. Al final decidió bañarse en su habitación y solo iba al hamán de las mujeres muy temprano por la mañana, cuando la mayoría de ellas todavía estaban repanchingadas en sus divanes. Rezando para que fuese ahora el único ocupante de la espaciosa estancia abovedada, Clerinde se desplazó silenciosamente por el mosaico de baldosas húmedas. Pensaba que no estaba haciendo ningún sonido hasta que su sensual voz de barítono surgió entre las nubes de vapor oloroso resonando por la habitación. Soy un hombre adulto. No necesito una niñera que me bañe. Aprecio la hospitalidad de tu amo, pero puedes marcharte. Clerinde apretó los labios exasperada. Nunca había sido capaz de pillarlo por sorpresa, ni siquiera cuando eran niños. Ese rasgo probablemente le había servido bien en sus batallas, pero era bastante irritante para una niña de 8 años que intentaba meterle un grillo vivo por el cuello de su camisa. Recordó sus habilidades como actriz que había perfeccionado representado obras de teatro tanto para sus consentidores padres como en el colegio de la señorita Throckmorton, para copiar el fuerte acento de Jasmine. Puso un tono ronco y, arrastrando la voz, dijo: «Oh, por favor, amable señor, ¿no me permite por lo menos llevarle las toallas? Si me despide, temo que mi amo se disguste conmigo y me castigue severamente». Dudó un instante y contestó: «No creo que eso me moleste. Y en realidad no quiero ser responsable de que te castiguen». «Es muy generoso con esta humilde sirviente», replicó Clerinde poniendo en su voz la cantidad justa de encanto servil. Antes de ir al hammam, había regresado al harén para recoger un par de velos diáfanos. Se puso uno sobre su nariz y su boca, después se recogió el pelo en un moño por encima de la cabeza y lo cubrió con el segundo velo. Contaba con que el vapor balsámico fuera un buen aliado para sus propósitos. Se acercó lentamente a la joya de la corona del hammam, una piscina octogonal horadada en el suelo directamente bajo la cúpula. Esta estaba formada por paneles de cristal tallado en forma de diamante que atraían los rayos pálidos de la brumosa luz de la mañana. Como los antepasados de Farouk habían tenido la clarividencia de construir el palacio encima de una terma natural, no había necesidad de tener el típico horno de madera romano y el sistema del hipocausto para calentar el agua y el ambiente. La terma proporcionaba un flujo constante de agua caliente para calmar al cansado bañista. La piscina era lo bastante grande como para que se sentaran 2 docenas de hombres, pero afortunadamente para Clerinde,
Su único ocupante esa mañana era un inglés exasperante. Titubeó al ver a As. Estaba sentado en la piscina con el agua besándole los definidos músculos de su abdomen. Tenía los brazos extendidos y relajados sobre el muro de azulejos donde apoyaba la espalda, una postura que acentuaba los fibrosos músculos de sus antebrazos y el ancho impresionante de sus hombros. Clerinde volvió a recordar que ya no era el muchacho que recordaba, sino otro tipo de criatura muy distinta, salvajemente masculina y posiblemente peligrosa. Había quienes creían que el propio diablo vivía en el hammam, y en ese momento Clerinde estaba a punto de pensar lo mismo. Con los chorros de vapor arremolinados a su alrededor, As parecía un jefe supremo del infierno, esperando tranquilamente a que apareciera el alma desafortunada de una mujer para devorarla. Eso fue todo lo que necesitó Clerinde para convencerse de que se había equivocado bastante en sus cálculos. Pretendía hacerle caer en la trampa que le había tendido a ella el día anterior, pero dadas las circunstancias, no tenían tiempo para jueguecitos. Especialmente uno en que ella tenía pocas posibilidades de ganar. Afortunadamente todavía no había pasado nada irremediable. «Puedes dejar las toallas en el banco», dijo él siguiendo todos sus movimientos con los ojos entornados. «Como desee, señor». Clerinde no dejó de mirar hacia abajo recatadamente mientras se acercaba a uno de los bancos de mármol que flanqueaban la piscina. Si él veía claramente sus ojos, ella perdería toda opción de escaparse con su disfraz y su orgullo intacto. Prácticamente lanzó las toallas sobre el banco y se dio la vuelta para huir. «Espera», la voz profunda y dominante de As hizo que sintiera un hormigueo en la columna. «Finalmente he decidido que me vendría bien que me ayudes a bañarme». Capítulo 13. Clerinde se quedó paralizada. Se tragó el nudo de miedo que se le hizo en la garganta y dijo: «Si lo que desea es disfrutar de su baño en soledad, señor, no quiero entrometerme. Son pocos los hombres que no agradecerían una intromisión como esta. Tal vez podrías empezar lavándome la espalda». Clerinde frunció el ceño al imaginar una Yasmín desnuda y mojada enroscándose alrededor de su cuerpo como una serpiente de cascabel. «Muy bien, señor», contestó fríamente y regresó a la piscina. A pesar de que iba mirando hacia abajo sentía que As la observaba mientras de mala gana rodeaba la piscina para llegar al lugar donde él estaba sentado. Se situó detrás de él sintiéndose incómoda aunque absurdamente agradecida por el hecho de que el tranquilo burbujeo del agua le impidiera ver la parte sumergida de su cuerpo. Le avergonzó descubrir que, aunque no fuera virgen, todavía era capaz de ruborizarse como si lo fuera. Recogió una pastilla de jabón de aceite de oliva marrón del borde bajo de la piscina. «No hay una esponja. No hace falta. Puedes usar las manos». As apoyó las manos sobre los muslos y se inclinó hacia adelante sin dejarle más elección que aceptar su tácita invitación y ponerse de rodillas detrás de él. Al ver por primera vez su espalda desnuda apenas pudo evitar quedarse boquiabierta de la impresión. La espalda que recordaba era suave como el mármol bajo las curiosas caricias de sus manos. Ahora era un mapa accidentado que reflejaba la vida que había tenido los últimos 9 años. A juzgar por el número de cicatrices que tenía, había sido acuchillado, y tal vez herido de bala más de una vez. «Parece que es usted un hombre que ha tenido más enemigos que amigos en este mundo», dijo ella suavemente, incapaz de resistir pasar los dedos por el borde de la irregular cicatriz de bayoneta que iba desde la parte de arriba de la columna hasta su omóplato derecho. «¿Te sorprende? A diferencia de tu amo, no cualquier hombre puede tener su propio ejército para que lo proteja. Algunos tienen que luchar sus propias batallas». Clerinde recordó que sus palabras no se dirigían a ella, sino a Yasmín o a alguna concubina anónima y apartó la mano de la herida. Hundió la pastilla de jabón en el agua caliente y después se la pasó por toda la espalda, cubriendo su piel hasta dejarla suave como la seda bajo sus manos. El vapor que se arremolinaba a su alrededor ya le comenzaba a afectar. Mientras enjabonaba los tensos músculos de la parte alta de la espalda, se le formaron gotitas de sudor entre los pechos. Un mechón de pelo se le soltó del velo y se le quedó pegado en su húmeda mejilla. Sintió que se le relajaban sus propios músculos, cada vez más sueltos y lánguidos a medida que le iba pasando el jabón. As soltó un gruñido de placer que pareció reverberar en el cuerpo de Clerinde.
Percibió también el movimiento felino de sus músculos bajo sus manos cuando elevó los hombros para estirarlos. Las mujeres marroquíes sois tan sensibles a las necesidades de los hombres. Sois completamente diferentes a las arpías inglesas a las que estamos acostumbrados. La mano de Clerinde se tensó y el jabón saltó por el aire. As lo capturó antes de que tocara el agua. ¿Qué es esto? ¿Pasa algo? No, mi señor, replicó ella, pareciéndole mucho más difícil mantener su acento falso al hablar con los dientes apretados. Solo quiero aclararle la espalda. Clerinde cogió el jarro de cerámica destinado a esa tarea, lo hundió en el agua para llenarlo, y él continuó alegremente. Por ejemplo, esta señorita Cardew. No me imagino por qué el sultán pudo siquiera considerar casarse con una arpía como ella cuando tiene un establo de mujeres hermosas y obedientes, como tú misma, a su completa disposición. Clerinde levantó lentamente el jarrón agarrándolo con fuerza y tuvo que hacer un gran esfuerzo para controlarse y echarle un chorro de agua sobre los brillantes músculos de su espalda en vez de rompérselo sobre su arrogante cabeza. Tal vez es demasiado duro con la señorita Cardew. Existe un proverbio que dice que una mujer fuerte puede ser la columna vertebral de un hombre. Ah. Pero no esta mujer. Sería más bien un fastidio. Si Ferruch continúa con su alocado plan de casarse con ella, te prometo que lo único que tendrá por delante será una vida desgraciada. E irritante. Esa mujer puede despellejar a un hombre con su lengua. As movió la cabeza. Tiemblo cuando pienso que estuve a punto de ser atrapado por una mu. ¿Qué demonios? Exclamó cuando el jarrón vacío rebotó en su cabeza y cayó al agua. Restregándose la cabeza, la miró con dolor por encima del hombro. Perdóneme, mi señor, Clerinde bajó los ojos deseando que atribuyera el temblor de sus manos a la vergüenza, y no a la rabia. El jabón me ha dejado las manos más resbaladizas de lo que pensaba. Ya tiene la espalda limpia. ¿Me puedo retirar? Diría que no, volvió a apoyar la espalda contra el borde de la piscina enfurruñado. Me temo que tengo la parte de adelante muy desatendida. Olvidando todos sus planes de venganza, Clerinde levantó la cabeza para mirarlo estupefacta, pero él ya había cerrado los ojos. Según las mujeres mayores que le habían enseñado las artes del amor, las féminas son intercambiables a los ojos de los hombres. Lo único que desean es un lugar cálido y suave donde derramar su semilla, pero por lo que a ellos respecta, cualquier útero les puede servir. Por eso tienen que esforzarse por ser más atractivas, más encantadoras e irresistibles que las otras mujeres a su alrededor si desean ganarse la atención del sultán y que las llame a su cama más de una noche. A pesar de las advertencias de sus profesoras, Clerinde en parte todavía quería creer que As era diferente de los demás hombres. Que no estaría dispuesto a aplacar su lujuria con alguna muchacha del harén sin nombre, e incluso sin cara. Volvió a bajar la cabeza, odiando el nudo que sentía en su garganta tanto como lo odiaba a él en ese momento. Quizás sea mejor que usted mismo se ocupe de su parte delantera. Cuando se estaba poniendo de pie, As extendió su mano, le agarró una muñeca y la sujetó con fuerza. Aunque ella tenía la cara ladeada, sentía el firme peso de su mirada. Tu amo me aseguró que podía dar órdenes a cualquier mujer que me enviara para atenderme en el baño, su voz ya no era amable, sino que sonaba amenazadoramente sensual. ¿Quieres hacerlo quedar como un mentiroso? Clerinde seguía sujeta sin saber si escapar o entregarse. Su instinto le decía que huyera, pero nunca había dado la espalda a un desafío, especialmente si venía de él. Tal vez todavía no era demasiado tarde para vengarse. Por supuesto que no, dijo suavemente. Mi único deseo es complacer a mi amo, y a usted. Con esa promesa todavía en los labios, se volvió a poner de rodillas y cogió el jabón de sus manos. As se volvió a apoyar en el borde de la piscina soltando un lujurioso suspiro de deseo, y ella lo rodeó con sus brazos desde atrás. Durante un largo rato él dejó de respirar. Luego sintió que su pecho se hinchaba inspirando entrecortadamente bajo sus manos. Ella deslizó los dedos a través de los húmedos rizos del vello de su pecho, y comenzó a restregar el jabón haciendo círculos sobre su torso, entreteniéndose en la rígida protuberancia de sus pezones. Clerinde acercó la boca a su oreja y le susurró. Esto le gusta, mi señor. Más de lo que imaginas,
contestó con una voz que casi era un rugido. Entonces se le escapó el jabón de la mano y desapareció bajo el agua. Usó las palmas de las manos para convertir la fina capa de jabón en espuma, mientras con cada lánguida pasada se iban perdiendo por el territorio más peligroso de su abdomen. Se tuvo que inclinar hacia adelante para mantener el equilibrio, de manera que sus pechos le rozaron la espalda. Su piel estaba tan caliente que no le hubiera sorprendido oír un chisporroteo o que se levantaran nuevas nubes de vapor en los puntos de contacto. El agua que abrillantaba la piel de As mojó la seda del corpiño, haciendo imposible ocultar el hecho de que sus pezones se habían endurecido también como turgentes capullos. Cuando su mano sumergida se deslizó aún más abajo, los duros músculos de su abdomen se tensaron en respuesta. Sacó una mano del agua y le sujetó la muñeca, haciéndola caer en la trampa que ella misma había preparado. El movimiento le hizo perder el equilibrio y se cayó hacia adelante, de forma que sus blandos pechos quedaron aplastados contra su espalda. Me va a decir que me marche, pensó dividida entre el júbilo y la decepción, dos emociones que era mejor no analizar. Finalmente tenía razón en lo que pensaba sobre él. No era un hombre que se satisficiera con los seductores encantos de una mujer que se ponía de rodillas ante cualquier hombre si se lo ordenaba su amo. Pero en vez de apartarla, cubrió su mano con la suya mucho más grande llevándola contra su abdomen. Girando la cabeza de manera que el calor de sus labios rozara su oreja, le susurró. Tienes unas manos muy ágiles, querida. Si pensamos un poco, podríamos imaginar cómo usarlas mucho mejor. Ella soltó un gemido cuando él le atrapó el lóbulo de la oreja entre los dientes dándole un suave tironcillo mientras con su mano presionaba sutilmente la suya haciéndola bajar, y bajar, y bajar. Estaba al borde de olvidar todo su plan de llevarlo a un frenesí de deseo para después dejarlo insatisfecho cuando se acordó de que no era su mano la que estaba sujetando. Era la de Yasmín. Aún de cuclillas se echó hacia atrás soltándose la mano. Oh, ya sé cómo usar las manos, dijo dulcemente. Creo que son perfectas para lavarle el pelo. Pero sí ya. Antes de que pudiera terminar plantó sus manos en sus hombros y empujó con todas sus fuerzas. Si él hubiera prevenido lo que iba a pasar, ella no hubiera podido moverlo. Pero su inesperado ataque lo cogió con la guardia baja y desapareció bajo el agua sin luchar. Reapareció escupiendo y lanzando maldiciones con el pelo chorreando agua. Extendió los brazos hacia atrás, la agarró por la cintura y, ¡zas!, la lanzó por encima de su hombro a la piscina quedando los dos totalmente salpicados de agua. Todo ocurrió muy rápido. Hacía un minuto Clerinde estaba arrodillada al borde de la piscina disfrutando su triunfo y al siguiente estaba dentro de la piscina, atravesada sobre las piernas de As. Ella estaba todavía recuperando la respiración cuando él le arrancó el velo que le tapaba la boca y la nariz, y lo lanzó ondeando al agua como una bandera de rendición. Ha aparecido mi querida arpía inglesa. Una sonrisa lobuna se desplegó en su cara y sus dientes blancos aún parecían más deslumbrantes en contraste con el bronceado cobrizo de su piel. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en enseñar tus garras. Capítulo 14. Clerinde observó la cara risueña de As. Miserable desgraciado. Has estado jugando conmigo, ¿verdad? Furiosa por convertirse nuevamente en el objeto de sus bromas, le golpeó el pecho con las manos abiertas. ¿Hasta dónde me ibas a dejar llegar antes de que me impidieras hacer una locura aún mayor? Oh, no tenía la menor intención de oponerme a tu deseo de... ¿Cómo dijiste? Arqueó las cejas, de complacer a tu amo, y a mí. Ella se retiró un mechón empapado de los ojos. ¿Cuándo supiste que era yo? Desde que abriste la puerta. Y la boca. Y por eso dijiste esas cosas horribles sobre mí. Para torturarme. Oh, no. Lo dije totalmente en serio, declaró alegremente. Tienes la lengua afilada y muy mal genio. Nunca he conocido una mujer más enervante para un hombre. Sé que era una peste espantosa de niña, pero lo único que quería era que te fijaras en mí. Que me vieras de verdad. Oh, pero sí que te veía, dijo suavizando la voz. La manera como la miraba en ese momento la hacía sentir como si fuera la única mujer del mundo. Vi lo valiente que intentaste ser cuando perdiste a tu madre, cómo le diste la mano a tu padre ante su tumba para intentar reconfortarlo. Vi cuánto querías complacerlo,
a pesar de que para ti era un desafío representar el papel de perfecta damita. Vi cómo odiabas la injusticia y que siempre eras la primera en defender a cualquiera que fuera más débil o menos inteligente que tú. Le retiró un mechón de pelo húmedo de la oreja, y al rozarla a ella se le descontroló el pulso. Siempre te vi. Me llevó un tiempo saber qué quería hacer contigo. Deseando esconder lo emocionada que la habían dejado tanto su confesión como su caricia, suspiró y dijo recatadamente: bueno, sigo pensando que mi representación de una chica del harén era muy creíble. Eso no te lo discuto. Aparte de cuando casi me abollas el cráneo con la jarra, estaba ansioso por ver el siguiente acto que ofrecería tu representación. ¿Y cómo? ¿Cómo supiste que era yo? ¿Cómo no iba a saberlo? Has olvidado que te conozco desde cuando aprendiste a perseguirme con tus piernecillas gorditas. Pero si la primera vez que te vi ibas cabalgando sobre los hombros de tu padre y usabas las orejas del pobre hombre como riendas. Conozco el timbre de tu voz y la manera como se balancean tus caderas cuando caminas. El brillo alegre de sus ojos desapareció quedando extrañamente sombríos. Conozco el tacto de tus manos contra mi piel, el ritmo de tu respiración. Inclinó la cabeza para acercar la nariz a la húmeda columna de su cuello e inhaló profundamente. Clerinde contuvo la respiración. Conozco tu olor, incluso aunque esté oculto por estos perfumes y aceites ridículos. Su caída a la piscina la había dejado en una posición aún más precaria que antes. El agua caliente no había hecho nada para rebajar el evidente entusiasmo de sus pezones. Al contrario, la seda de su corpiño se había convertido en una segunda piel aún más provocativa que la carne desnuda. Con solo ver la breve mirada de deseo que él le había lanzado ya lo imaginaba mordisqueándola a través de la fina sed igual como lo había hecho con su oreja. As levantó la cabeza, con lo que sus bocas volvieron a estar peligrosamente cerca. Y conozco el sabor de tú. Como si quisiera demostrar este punto rozó sus labios contra los de ella con una ligerísima caricia, excitando sus ya temblorosos sentidos. Era como si sus labios nunca se hubieran separado. Como si el tiempo se hubiera detenido y todos los momentos entre su último beso y este no hubieran sido más que resplandecientes granos de arena suspendidos en algún reloj de arena paralizado. Clerinde no tenía defensas para una ternura tan estremecedora. Mientras él profundizaba el beso, deslizando su lengua en su boca con una aterciopelada caricia, se vio obligada a pasar una mano detrás de su ancha nuca y enredar sus dedos en su pelo húmedo y sedoso para no caerse al agua hacia atrás. Si esta vez se hundía, no creía que nada la salvara. Su lengua agradeció su caricia con un movimiento lascivo, ansiosa de probar todas las delicias que se había negado durante demasiado tiempo. Ninguna especia o plato exótico se podían comparar con su sabor. Ni el café árabe más rico y oscuro o el ktefa con el mejor hojaldre bañado en una espesa miel dorada. Él era una pura delicia y ella lo único que quería era saciar sus hambrientos sentidos, a pesar de saber por su dura experiencia que siempre querría más y más. El vapor se arremolinaba a su alrededor igual que la niebla aquella mañana en la pradera, lo que les hacía más fácil pensar que eran los dos únicos amantes del mundo. Con sus cuerpos resbaladizos por el agua y el sudor, sin nada más que la fina seda de sus pantalones separando la suavidad de su cuerpo del intenso y hambriento calor del regazo de As, a ella le era muy fácil fundirse con él. Y para él era aún más fácil fundirse en ella. As pasó sus brazos en torno a su cuerpo y le sujetó la nuca, inclinándole la cabeza hacia atrás para tener un acceso aún mayor a las delicias prohibidas de su boca. Su lengua se volvía más audaz con cada incursión, haciéndola más suya con cada posesivo embate, arrastrándola a un tiempo y un lugar donde no existía ni Maximilien, ni Dewey, ni Farouk, ni ningún otro hombre excepto As. Por eso ella tardó tanto en volver al presente tras oír el ruido sordo que hizo la pesada puerta que se abrió y se cerró, seguida del sonido de la voz de un hombre que cantaba desafinado. Yo amaba a mi querida Jenny. Era una doncella justa y sincera. Por lo menos eso era lo que yo creía. Hasta que la encontré coqueteando contigo. Así que resultó que no era doncella. Sino una puta estafadora y mentirosa. Pero cuando me mostró lo que le enseñaste. La amé mucho más. Clerinde y As se separaron de golpe mirándose el uno al otro asustados y con los ojos abiertos como platos. Esa estruendosa voz de bajo profundo era inconfundible.
Dios mío, es Feruk. Susurró Clerinde completamente paralizada ante el desastre que estaba a punto de producirse. Solíamos cantar es cancioncilla en Iten, frunció el ceño. Maldición. Si tenemos que ser descubiertos en flagrante delito por alguno de tus novios, porque tiene que ser el que tiene la espada más grande. Por lo menos mi hermano se limitaría a despedirme. O a desafiarme a un duelo en el cual le haría una herida leve y después le pediría efusivas disculpas. No estamos cometiendo un delito flagrante. Protestó ella. Los hábiles dedos de As le acariciaron el punto más sensible de la nuca, justo por debajo de la línea del pelo, el mismo que le hacía temblar indescriptiblemente de deseo y la tentaba a permitirle mucho más que unos besos robados. Su susurro de vapor le llenó la delicada caracola de su oído. Todavía. Clerinde tembló, apenas podía respirar. ¿Tenía razón acaso? Después de años desempeñando con gran éxito el papel de mujer correcta, estaba a punto de entregarse a él por tan solo unas oportunas caricias y un puñado de besos. No tenía tiempo para considerar su fortaleza moral, o la inquietante falta de ella. Feruk se aproximaba rápidamente a través del velo de vapor. Sus fuertes pisadas resonaban en los azulejos húmedos. Vete. Le ordenó As levantándola de mala gana de su regazo y empujándola hacia el ábside con cortinas que había en el muro más cercano. A pesar de su desesperación, fue incapaz de resistirse a darle una palmada cariñosa en su trasero húmedo al salir de la piscina. Ella lo miró indignada por encima del hombro y corrió a esconderse detrás de la cortina. Se agachó, pasó los brazos en torno a sus rodillas para hacerse lo más pequeña posible y rezó para que Feruk no viera el rastro de agua que lo llevaría directamente a su escondite. Majestad, dijo As tranquilamente advirtiéndole que Feruk ya había llegado a la piscina. Buenos días, Burke, contestó el sultán con su cortesía habitual. Me alegra verte disfrutando de los placeres de mi amán. Clerinde dudaba si Feruk habría sido tan amable si hubiera sabido exactamente qué tipo de placer había estado a punto de disfrutar su invitado. Abrió ligeramente el borde de la cortina del muro redondeado para poder observar a los dos hombres. Desgraciadamente, lo hizo justo a tiempo para ver cómo Feruk se desnudaba para meterse a la piscina. Lo hacía sin la menor timidez. Dejó la ropa a un lado y se estiró hacia atrás al máximo, no dejando nada para la imaginación. Le quedaron pocas dudas acerca de cómo se las arreglaba para satisfacer a tantas mujeres. Clerinde no se dio cuenta de que había suspirado de asombro audiblemente hasta que As lanzó una mirada asesina hacia ella. Se volvió a esconder detrás de la cortina con una mano en la boca resistiendo apenas el impulso de soltar una risilla de colegiala. Tal vez lo más sensato era quedarse donde pudiera escuchar, pero no ver. Sintió el chapoteo del agua cuando Feruk se metió en la piscina. Luego soltó un suspiro tan fuerte que lo oyó perfectamente. Parece preocupado en un día tan hermoso, amigo mío, dijo As. Podría ofrecerle algún consejo que calme la inquietud de su corazón. Clerinde se puso seria de nuevo al recordar que el objetivo de As era ganarse la confianza de Feruk para que después los dos lo traicionaran. Mi corazón está afectado por la misma dolencia que ha preocupado a los hombres desde el comienzo de los tiempos. Las mujeres. Son las criaturas más desesperantes, ¿verdad? Exacto. Aceptó As sinceramente. Desesperantes. Irritantes. Exasperantes. Tercas. No fiables. Veleidosas. Desleales. Fácilmente impresionables, añadió con mordacidad. Clerinde apretó los labios consciente de que su retahíla era para sus oídos, no para los de Feruk. Debió haberle dejado la cabeza dentro del agua más tiempo. Tal vez 1 o 2 horas más. El entusiasmo de As por el tema no parecía disminuir. Inconstantes. Vengativas. Mercurials. Vanas. Ilógicas. Exacto. Exclamó Feruk antes de que As dijera más adjetivos poco halagadores. Son completamente ilógicas e imposibles de entender, y aún así les permitimos que rijan nuestros estados de ánimo, esperanzas y deseos. Eso hacemos, admitió As con pesar. Fracasamos como sexo más fuerte, más inteligente y muy superior. Esta vez Clerinde ni siquiera intentó silenciar un resoplido de desdén.
De pronto me estoy cuestionando la sabiduría de mis antepasados en estos asuntos, admitió Feruk. Tal vez puedas arrojar un poco de luz en la oscuridad de mis pensamientos. Será un honor intentarlo. Feruk parecía estar considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Aquí nos han enseñado desde la cuna que un hombre puede ser el marido de más de una mujer, una creencia que nos hace poco menos que salvajes a ojos de tu cultura. Le sorprendería la cantidad de hombres en Londres que se adscriben exactamente a la misma filosofía, dijo Ash riéndose cínicamente. Solo que no llaman a sus mujeres esposas o concubinas, sino amantes. Pero en tu mundo también existen aquellos que creen que solo hay una pareja de verdad para cada hombre. Que cuando un hombre abraza a esa mujer, abraza su propio destino. Los hay, contestó Ash. También tenemos un nombre para ellos, pobres idiotas. Entonces, tú no piensas así. Ash no respondió hasta pasado un buen rato. Lo suficientemente largo como para que Clerinde se diera cuenta de que estaba conteniendo el aliento. Cuando al fin habló, lo hizo de mala gana. Mi experiencia es que hay muchas mujeres que pueden estimular el miembro de un hombre. Clerinde cerró los ojos agradecida porque no pudiera ver su decepción. Pero solo una que puede estimular su corazón. Ella abrió los ojos de golpe. Ahora anhelaba ver su cara. Conociéndolo, sabía que solo estaba intentando atormentarla de nuevo. Aunque tal vez ni siquiera estaba hablando de ella, sino de otras mujeres que habría conocido en sus muchos viajes. Eres muy sabio, Burke, proclamó Feruk. Pero esta vez su voz tenía un matiz demasiado franco. Y si yo soy igualmente sabio, solo me cabe concluir que Clerinde debe de ser esa mujer para mí. Ella es el destino que debo abrazar. Se quedó en silencio tanto tiempo que la joven temió que los iba a traicionar a los dos acabando con cualquier posibilidad de escaparse. Cuando finalmente habló, su voz era suave como terciopelo, pero tenía un matiz metálico que solo ella reconocía. Un hombre sabio de verdad no teme abrazar su destino. Solo un loco dejaría que se le escapara entre los dedos. Capítulo 15. Él no iba a volver. Papi se quitó las gafas, miró el mar y dejó escapar un suspiro quejumbroso. Algunas veces el mundo era más agradable cuando se veía un poco desenfocado. Parecía que así se suavizaban los bordes demasiado afilados que tanto daño hacían a su tierno corazón. Habían pasado 5 días desde que había aparecido Feruk en su refugio del jardín. Aunque no lo había vuelto a ver desde entonces, cada mañana había regresado religiosamente al banco poniendo mucha atención en llegar siempre a la misma hora con un cesto de ktefas recién horneados colgando del brazo. El comportamiento del sultán con ella podía ser un misterio, pero la manera en que miró aquellos pasteles era inequívoca. Una suave brisa movió los rizos que tenía sujetos por encima de las orejas, pero el implacable globo solar ya subía por el cielo al este. Pronto el calor comenzaría a levantarse en el desierto formando oleadas brillantes que hacían que los rincones más sombríos del jardín se volviesen insoportables hasta entrada la noche, especialmente para una mujer con las generosas curvas de papi. A pesar del calor opresivo, cada vez le gustaba más la manera de vestir de ese lugar. No había corsés con sus punzantes huesos de ballena, ni infinitas capas de enaguas, ni zapatos demasiado estrechos que le apretaban sin piedad los dedos de los pies. Sin lazos, ni botones ni ganchos, ya no se sentía atada como un pavo de Navidad. Ahora podía respirar profundamente, estirar las piernas o mover los dedos de los pies, o tener ideas tontas y femeninas como que el sultán había estado a punto de besarla. Debía haber sabido que no era más que otra de sus locas fantasías, como haber creído que el señor Huntington Smythe se había enamorado de ella solo porque le había recogido la sombrilla cuando una ráfaga de viento le había dado la vuelta arrebatándosela de las manos. Porque un hombre magnífico como Feruk iba a mirar 2 veces a una joven sencilla y gordita como ella, y mucho menos besarla teniendo un rebaño de bellezas a su disposición. Además, probablemente en ese mismo momento estaba acostado con alguna de ellas. Se tragó la decepción. Volvió a ponerse las gafas en el puente de su nariz y abrió el libro en su regazo. No tenía sentido dejar que sus pensamientos melancólicos estropearan una mañana tan hermosa. Estaba empezando a leer cuando una enorme sombra cayó sobre las páginas del libro.
Miró hacia arriba y vio a Feruk observándola con el ceño fruncido mientras su rostro severo bloqueaba el sol como una nube de tormenta. Ella no pudo evitar desplegar una sonrisa encantada. Oh. Buenos días, Majestad. Qué maravillosa sorpresa verlo por aquí. Ya sabe que es mi jardín. Claro que sí. Todo el palacio es suyo. Incluso me atrevería a decir que toda la provincia es suya. Él seguía mirándola con sus cejas negras y espesas sin tan siquiera parpadear. Papi sabía que él podía sonreír. Resumaba alegría cada vez que miraba a Clerinde. O a cualquier otra mujer. A cualquier otra mujer, excepto a ella. Se produjo un silencio incómodo hasta que él habló. Este siempre ha sido uno de mis rincones favoritos del jardín. También es el mío, contestó ella con entusiasmo. Me gusta venir temprano por la mañana. Para estar solo, añadió él enfáticamente. Oh. De pronto papi tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener la sonrisa. Sujetó el asa del cesto que tenía junto a ella en el banco. No pretendía molestarlo. Tal vez debería marcharme. No. Dijo Feruk tan ferozmente que ella se sobresaltó y se le cayó al suelo el libro que tenía apoyado en su regazo. ¿Qué está leyendo? Preguntó mientras ella lo recogía. Cada vez más confundida, volvió el libro hacia él para que pudiera leer las letras doradas en relieve de la tapa de cuero. Entrecerró los ojos con un aspecto más fiero que antes, pero un rubor se extendió por los fibrosos tendones de su cuello. ¡Oh, cielos! Exclamó papi y se le enrojecieron sus propias mejillas al darse cuenta de lo que ocurría. No sabe leer en inglés. Lo lamento muchísimo. Supuse que como había pasado tantos años en Iten. Sé leer. Solo que no veo bien. ¿Cómo? Para su sorpresa Feruk estiró la mano y dio un golpecillo al puente de sus gafas de alambre con el dedo índice. Cuando estaba en Inglaterra me dieron unas gafas para que pudiera seguir las clases. Pero cuando regresé a El Jadida para convertirme en sultán, mi tío insistió en que si me veían con gafas mis enemigos lo considerarían una señal de debilidad. Papi no se imaginaba no poder leer sus adorados libros y sus revistas de sociedad. Nunca hubiera sobrevivido al colegio de la señorita Throckmorton si no hubiera podido evadirse entre sus páginas durante unas pocas preciadas horas cada noche después de que se durmieran las otras niñas. Había estado a punto de quemar el colegio más de una vez por meter a escondidas una lámpara debajo de las sábanas. Me parece que su tío es el verdadero miope. Creo que no poder ver a tus enemigos cuando se acercan sigilosamente es una señal de debilidad mucho mayor. Cada vez más indignada se sacó las gafas y se las pasó. Él las observó un largo rato antes de cogerlas de mala gana. Al hacerlo se rozaron sus dedos y el calor de su piel contrastaba con el frío marco de alambre de las gafas. Papi evitó reírse mientras se encajaba las patillas en las orejas. Se veía demasiado guapo como para parecerse a cualquier profesor que hubiera visto nunca, pero sin duda las gafas le daban un aire de dignidad mucho más propio de un abogado o de un miembro del parlamento que de un vigoroso sultán marroquí. Sabía que era un error mirarlo boquiabierta, pero no pudo resistir recrearse la vista un rato. Si el capitán Burke conseguía su propósito, pronto se marcharían de ese lugar y lo más posible era que no lo vieran nunca más. Tome, dijo ella sujetando el libro distraídamente. Pero él no miraba el libro, la miraba a ella. ¿Qué pasa? Preguntó dulcemente temiendo que su recién recuperada vista hubiera descubierto algún defecto terrible en ella. Había olvidado ponerse los polvos de arroz en la nariz esa mañana. Se había puesto al revés su ropa nativa. O se acababa de dar cuenta de que no era una delgada sílfide como Clerinde, sino una mujer que siempre había tenido problemas para rechazar una porción extra de sílabub de chocolate después de la cena. Sus ojos. Lo miró parpadeando. Sí. Son de color lavanda. Aliviada al descubrir que no tenía un poco de pastel pegado en sus dientes delanteros, hizo un gesto desechando su observación. No sea ridículo. Son de un tono vinca perfectamente común. Mi abuela solía cultivar vincapervincas en su jardín de Cotswolds. Por eso lo sé. Le volvió a ofrecer el libro y esta vez él lo aceptó y examinó su cubierta con un enorme interés. Coleridge, Ella asintió. Me encanta, Christabel,
pero de algún modo, Kubla Khan, parece más apropiado para este lugar. Su jardín me recuerda a Sanadú. Y ciertamente se podría definir su palacio como una especie de cúpula del placer, añadió incapaz de resistirse a sonreír pícaramente. Él arqueó una ceja advirtiéndole que había captado su broma. Entonces dígame, señorita Montmorency, ¿cómo se describiría a sí misma? ¿Como una damisela con un címbalo, o como una mujer llorando por su amante demonio? Solo escuchar la palabra amante saliendo de sus hermosos labios esculpidos era peligrosamente provocativo. Se rió para ocultar el efecto que le produjo. No soy más que la hija de un humilde hacendado y me temo que no he tenido amantes en absoluto, ni demoníacos ni mortales. Feruk se quitó las gafas con enorme cuidado sujetándolas como si fueran de oro en vez de alambre y sencillos cristales, y se las devolvió junto al libro. Lea para mí. Oh, eso no es necesario. Si quiere, le presto las gafas un rato para que pueda leer usted mismo. Prefiero el sonido de su voz. Papi se quedó desconcertada con sus palabras. Dada su tendencia a parlotear sobre cualquier cosa, especialmente cuando intentaba ocultar su timidez innata, estaba más acostumbrada a que la gente se excusara para no acompañarla fingiendo un dolor de cabeza. O la peste negra. Se quedó aún más sorprendida cuando Feruk se recostó en el banco, estiró las largas piernas con sus pantalones sueltos, las cruzó a la altura de los tobillos y apoyó la cabeza en su regazo. Durante un instante ella ni siquiera pudo respirar, y mucho menos recordar cómo se leía. «Puede empezar», le ordenó con un gesto altivo con la mano. Se aclaró la garganta. Tal vez esa era la posición habitual para leerle a un sultán. Apretó los dedos en las tapas del libro aterrorizada porque una de sus manos pudiera accidentalmente descarriarse y acariciarle suavemente los rizos gruesos color ébano que caían sobre su frente. Por alguna razón el libro se abrió en las últimas líneas de un poema de Coleridge. Pues él se alimentó con el dulce rocío. Y bebió la leche del paraíso. La mirada nerviosa de Papi se dirigió a los pasteles que tenía a su otro lado. ¿Le apetecería probar un tefa mientras leo, Majestad? Creo que todavía están calientes. Feruk frunció el ceño evaluando la pregunta como si le hubiera pedido que resolviera una ecuación matemática muy complicada que podría resolver el destino del universo. Creo que sí. Ella hurgó bajo el pañuelo granate que cubría el cesto y partió un trozo generoso de uno de los pasteles de hojaldre y se lo ofreció. Él lo cogió de sus dedos azucarados y se lo metió en la boca masticándolo con gran deleite. Entonces hizo algo que ella nunca pensó que le vería hacer. Le sonrió. A la mañana siguiente Clerinde estaba recostada en unas chaslong de una de las amplias cámaras del salón principal del harén mientras una anciana con más pelo en la barbilla que el propio Feruk le limaba las uñas de los dedos de los pies para dejárselas brillantes como perlas. Entonces apareció Papi un poco desorientada. En vez de rodear la mesa baja que estaba en su camino, se golpeó la espinilla contra ella con suficiente fuerza como para que Clerinde hiciera un gesto de dolor. Todavía restregándose la espinilla, Papi llegó cojeando hasta la otomana con brocados brillantes que estaba junto a las chaslong. En vez de sentarse en medio, se desplomó sobre su extremo y casi volcó la otomana y se cayó. Clerinde pudo haber atribuido el extraño comportamiento de su amiga a su expresión aturdida si no se hubiera fijado que le faltaba algo. Papi, ¿dónde diantres están tus gafas? Con aspecto más tímido de lo habitual, la joven se llevó el dedo índice al puente de la nariz como si esperara encontrárselas. No estoy segura. Debo haberlas perdido. Ya sabes lo cabeza hueca que puedo ser. Esta mañana casi incendió mi caja de polvos de arroz al confundirla con una lámpara. Probablemente fue porque no llevabas las gafas. Ignorando las protestas de la anciana, Clerinde movió sus piernas hacia el borde de las chaslong. Estoy a punto de morir de aburrimiento. ¿Por qué no me dejas ayudarte a buscarlas? No. Sorprendida por la violenta respuesta de Papi, Clerinde miró perpleja a su amiga. La mirada de pánico de Papi enseguida fue reemplazada por una sonrisa conciliatoria. No hace falta que te molestes. Estoy segura de que aparecerán con el tiempo. Siempre aparecen. Deseando cambiar de tema, se inclinó hacia adelante en la otomana. Entonces dime,
¿Has tenido noticias del capitán Burke y de su plan para rescatarnos? Clerinde se volvió a recostar en las chaslong ganándose una sonrisa de aprobación de la anciana. Como Feruk no había obligado a sus esclavas a que aprendieran inglés, sabía que podía hablar libremente con total seguridad. La mujer continuó sacando brillo a las uñas de sus pies y Clerinde negó con la cabeza. He conseguido convencer a Feruk para que me permita cenar con él y los demás hombres cada noche, pero estamos bajo la constante vigilancia del buitre de su tío. No ha habido ni una oportunidad para entregarme una nota, y mucho menos para hablar de nada que no fuesen comentarios vagos y graciosos. Así ella no habían vuelto a estar juntos desde aquella mañana en el Amán. Y después de lo que ocurrió allí, tal vez era lo mejor. Clerinde todavía estaba consternada al comprobar que tan solo con un beso se habían desmantelado todas las defensas de su corazón que había tardado 9 años en construir. Un beso muy largo, muy húmedo, muy caliente. Movió la cabeza despertándose de su ensoñación. Sus pasiones ya la habían traicionado antes con graves consecuencias. No tenía intención de que eso volviera a suceder. Me temo que el tiempo corre demasiado deprisa, querida. Solo nos quedan unos pocos días para que Feruk intente hacerme su esposa, se le escapó una risilla. O por lo menos una de ellas. Papi pareció afligirse. Clerinde debía ser más sensata y no confesarle sus miedos. Su amiga siempre había sido más blanda de corazón que quienes la rodeaban. Probablemente estaba muerta de preocupación por ella. No dejes de tener esperanzas, querida. Clerinde estiró un brazo y dio un apretón consolador a su amiga. A pesar de mis sentimientos personales hacia él, el capitán Burke es un hombre de muchos recursos. No abandonará hasta que encuentre una manera de rescatarnos. Entonces podremos irnos de este lugar y no volver a pensar en él nunca más. Yas la devolvería a Maximilien, cobraría lo que le debe y volvería a desaparecer en las brumas del pasado, como un recuerdo agridulce de todo lo que pudo ser. Papi no pareció consolarse con sus palabras más que ella misma. Sin las gafas protegiendo sus ojos, le fue imposible esconder el brillo de sus lágrimas. Antes de que Clerinde pudiera preguntarle qué le pasaba, llegó Solomon al salón llevando en sus gigantescas manos un enorme cesto. Un aroma que hacía la boca agua llenó la estancia. Apoyó el cesto en la mesa, después sacó un pergamino enrollado que estaba sobre el pañuelo color carmesí que cubría el cesto y se lo entregó a Clerinde inclinando la cabeza y haciendo una elegante reverencia. La nota estaba escrita con la caligrafía de un hombre que había aprendido inglés como segundo idioma. Feruk pensó que podíamos disfrutar de un agape vespertino y nos ha enviado unos ktefas recién horneados en las cocinas. Perpleja por las dimensiones de la cesta, Clerinde agitó la cabeza. No es sorprendente que este hombre tenga una docena de esposas y el doble de concubinas. Puede que nunca entregue su corazón a una sola mujer, pero es evidente que sabe cómo conquistarlas. El extravagante regalo de Feruk pareció conseguir lo que no logró Clerinde. Debería haber sabido que lo único que podía hacer desaparecer las lágrimas de preocupación de papi y devolverle la sonrisa a la cara era un cesto de pasteles. As estaba apoyado contra un poste en el patio exterior del palacio esperando a que apareciera su anfitrión. Feruk le había prometido hacer una visita a los establos, y él estaba ansioso por tener cualquier diversión que no le hiciera querer estrangular al sultán con su propio kafille. Especialmente si esa diversión incluía elaborar un plan para robarle algunos caballos y poder cruzar el desierto cuando llegara el momento apropiado para escaparse. La postura relajada de As no mostraba la peligrosa tensión que se agitaba dentro de él. Estaba empezando a desear haber dejado que los asesinos acabaran con Feruk en el desierto. Si tenía que pasar otra velada interminable observando cómo el sultán toqueteaba a Clerinde delante de él, temía que terminaría estrangulando a su anfitrión con sus propias manos. La noche anterior, sin ir más lejos, había tenido que tomarse tranquilamente su vino mientras el sultán arrastraba a Clerinde a sentarse en su regazo para introducirle lánguidamente unas uvas gordas y jugosas en sus deliciosos labios, lo que hizo que As se le erizara el vello de la nuca. Cuando ella se rió y dio un mordisco juguetón con sus dientecillos blancos, As comenzó a ponerse de pie sin darse cuenta hasta que Luca le dio un tirón por la parte de atrás de la túnica haciéndole volver a la razón, y a su asiento. «Cuidado, amigo mío», susurró Luca. «Aquí hay algo más que tu orgullo en juego».
Las atenciones de Feruk a Clerinde hubieran sido más tolerables si ella no hubiese sido una pequeña actriz consumada. Viendo su destreza para batir las pestañas y hacer girar su cabellera mientras se concentraba devota en cada palabra del sultán, incluso el observador más astuto hubiera jurado que era una mujer enamorada, desesperadamente rendida ante el hombre que pronto se iba a convertirse en su marido. Mientras As observaba la gracia con la que se metía a Feruk en el bolsillo, no pudo evitar preguntarse si él había sido tan absolutamente crédulo como el sultán en cuanto a sus encantos. A pesar de las arrogantes bravuconerías que hacían todos los chicos jóvenes desesperados por impresionar a las muchachas que deseaban, aquella mañana en la pradera él no había sido más que un insensible con Clerinde. Y si su pasión por ella hubiese sido tan devoradora que se había engañado a sí mismo creyendo que ella sentía lo mismo por él. Tal vez por eso ella había aceptado tan rápido la proposición de Dorby después de que él se marchara. Apenas aplacaba su humor saber que no tenía derecho a estar celoso, como tampoco besar a Clerinde esa mañana en el Amán. No tenía ningún derecho sobre ella. Ahora pertenecía a Max, y él no era más que un mercenario cuya misión era sacarla de ese lugar y devolverla a los brazos de su hermano para que se convirtiera en condesa, que era para lo que había nacido. Lo mejor era que pudieran escapar cuanto antes de ese palacio que les proporcionaba demasiados placeres y tentaciones sensuales. Las sombrías reflexiones de As se interrumpieron cuando llegó Feruk, que cruzó el patio dando grandes zancadas. El sultán siempre estaba de buen humor, pero esa tarde sofocante parecía caminar con mayor energía. Incongruentemente, llevaba en la punta de su fuerte nariz romana unas gafas con montura de alambre. As las observó entrecerrando los ojos. No son las de... No. Feruk se las quitó y las metió en el bolsillo de sus pantalones. Por supuesto que no. Desconcertado por el extraño comportamiento del hombre, As se puso a su lado acompasando fácilmente sus pasos a los de él. Hubiera sido mucho más fácil despreciar a Feruk si no fuera tan simpático. Externamente no se parecía en nada al muchacho torpe y gordo que recordaba de Iten, pero por dentro era el mismo, amistoso, generoso y ansioso por querer y ser querido. Si Feruk estuviera seduciendo a cualquier mujer que no fuera Clerinde, As le hubiera dado su bendición encantado de la vida. Tras haber estado casada con el matón de Mustafa, la pobre y maltrecha Fátima probablemente consideraría una bendición ser una de las esposas de un hombre como él. As no tuvo que fingir estar impresionado durante su visita a las cuadras reales. El establo era más lujoso que su propia casa familiar en Belgravia Square, y el gusto de Feruk por los caballos era tan impecable como el que tenía por las joyas y las mujeres. Una fortuna propia de un rey se desplegaba en casi todos los espaciosos compartimentos del lugar. Aunque algunos hombres hubieran dado su primogenitura porque lo vieran cabalgando sobre una de esas bellezas equinas por Rotten Row en Hyde Park un domingo por la tarde, As hubiera apostado cada penique que tenía a su nombre por ver a uno de esos caballos haciendo carreras en Newmarket. Se declaró un jinete entusiasta, y pudo conseguir mucha información útil sobre las diferentes monturas, la organización de los establos y los hábitos y horarios de los numerosos mozos de cuadra del sultán. Su visita culminó con una parada en el redil exterior, donde un joven estaba cepillando al magnífico potro que había cabalgado Feruk cuando se encontró por primera vez con el Iluka en el desierto. As contempló cómo el príncipe árabe acariciaba amorosamente el cuello lustroso de la bestia y le murmuraba unas tiernas palabras en árabe al oído, pero lo único que veía era al sultán susurrando esas mismas palabras a Clerinde pasando sus cariñosas manos por las elegantes curvas de su cuerpo. Perdóneme, Majestad, pero le ruego me dé permiso para regresar al palacio, aunque todo resto de sudor había desaparecido por el aire reseco. As hizo grandes aspavientos sacándose el pañuelo del bolsillo y limpiándose la frente. Temo que no soy tan inmune como usted a los estragos del sol de mediodía. Una parada más y regresaremos al palacio para tomar algo fresco, prometió Feruk. Como antiguo militar, pensé que te podría gustar echar un vistazo a las mejoras que hemos hecho en nuestras fortificaciones. Aunque las últimas dos palabras que As quería escuchar en la misma frase eran, mejoras, y, fortificaciones, no podía permitirse rechazar la oportunidad de buscar cualquier resquicio en las defensas del palacio. Y menos cuando estaba tan cercano el día, y la noche, de la boda de Clerinde. Será un honor, dijo con una leve reverencia.
Los muros del palacio ya tenían más de 1 metro de espesor, pero su altura se había incrementado con 4 nuevas filas de piedra, llegando a una altura de más de 4,5 metros. Docenas de hombres sin camisa pululaban por encima del muro con sus cuerpos cubiertos de un polvo color cobre. Poniéndose una mano en la frente para dar sombra a sus ojos, Feruk señaló el complicado sistema de cuerdas y poleas que usaban para levantar y después colocar en su sitio las enormes piedras. Impresionante, murmuró As, aunque todo lo que veía era un muro más que tendrían que escalar cuando llegara el momento de sacar a Clerinde de ese lugar. Nada más divisarlos, un delgado supervisor se dirigió corriendo hasta ellos y les hizo una reverencia tan exagerada que su turbante inmaculadamente blanco por poco roza el suelo. Feruk lo saludó cálidamente y después habló en árabe con un vozarrón tan fuerte que llegaba hasta donde estaban los trabajadores. Asegúrate de que los hombres reciban una ración extra de agua y comida inmediatamente. Han estado trabajando como perros para dar gloria a este palacio y al nombre de Sin al-Farrouk. No quiero que en recompensa estén hambrientos ni se sientan maltratados. Los trabajadores lanzaron vítores de júbilo cuando tras una nueva reverencia el supervisor corrió a cumplir las órdenes de su amo. Suspiró. Si Feruk hubiera agarrado un látigo para despellejar unas cuantas tiras de piel de las espaldas de los trabajadores, habría tenido finalmente una buena excusa para sacar su pistola y dispararle. Los obreros bajaron corriendo por las rudimentarias escaleras de madera apoyadas contra el muro para reunirse en torno al supervisor y reclamar sus raciones extras, dejando vacíos sus lugares de trabajo. As y Feruk continuaron su paseo por la escasa sombra que proporcionaba el muro. Las mejoras de las fortificaciones son idea de Tariq, admitió el sultán agarrándose las manos tras la espalda. Gracias a las habilidades negociadoras de mi padre, estamos disfrutando de una era de paz y prosperidad sin precedentes en el Jadida. Pero me temo que mi tío ve enemigos acechando detrás de cada palmera y de cada duna del desierto. Es un hombre sabio que no subestima a sus adversarios, replicó asintiéndose como el más bajo de los traidores. Pero ¿acaso nunca llega el momento en que un enemigo decide dejar las armas y convertirse en amigo? Preguntó Feruk con una genuina preocupación reflejada en sus ojos negros. Solo porque sus antepasados decidieron levantarse en armas, sus descendientes deben ser enemigos para siempre. Si nosotros dos nos hubiéramos encontrado en el campo de batalla, nunca compartiríamos nuestro pan, y ambos nos empobreceríamos con la pérdida de esta amistad. Ahora As quería sacar la pistola y dispararse a sí mismo. Incapaz de encontrarse con su seria mirada, estudió sus botas mientras caminaban. Desgraciadamente hay más cosas en este mundo que provocan conflictos entre los hombres que las que fomentan la paz. Desacuerdos sobre religión, peleas por el territorio, al agua, la riqueza, las mujeres, añadió mirando a Feruk de refilón. El sultán se rió echando hacia atrás la cabeza. Hay muy pocas mujeres en este mundo por las que merezca ir a la guerra, amigo mío. Su sonrisa fue desapareciendo poco a poco. Aunque tal vez haya una o dos por las que valga la pena morir. As pensó que Feruk iba a pronunciar el nombre de Clerinde como tal mujer, disminuyó el paso y volvió los ojos hacia arriba rezando para que surgiera un rayo de la bóveda blanca y sin nubes del cielo que lo sacara de su desgracia. Un mínimo movimiento en la parte alta del muro captó su atención. Otro hombre hubiera dudado, pero el instinto de As se había forjado durante años en distintas batallas en que la más mínima duda podía significar la diferencia entre pasar el resto de la vida entero o como un cojo sin una pierna obligado a pedir en las esquinas de las calles para conseguir un mendrugo de pan. Se abalanzó hacia adelante apartando a Feruk del camino tan solo unos segundos antes de que un enorme bloque de piedra cayera dando tumbos desde el cielo.